Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela Soy un gato en otro mundo. Sinopsis. Un gato tiene que hacer lo que tiene que hacer, y para lograr la vida pacífica que tiene en mente, tendrá que descubrir su lugar en el mundo, comenzando por exterminar a los duendes y salir del bosque mortal en el que se encontraba. Fin de la sinopsis. Capítulo 1. Kiel recordaba claramente haber dormido en clase, por lo que cuando se despertó solo en un bosque oscuro, le tomó un tiempo darse cuenta de que no estaba soñando. Cuando inclinó la cabeza hacia abajo, aparecieron a la vista patas, pelaje negro y un mundo demasiado diferente para ser llamado tierra. Movió la cabeza, mirando a su alrededor, tratando de encontrar una puerta de salida en algún lugar, pero sus patas se negaban a funcionar correctamente. Mirando apresuradamente a su alrededor, todo era más grande, más malo. Estaba situado en un amplio claro con hierba suave que amortiguaba sus patas desnudas y árboles a su alrededor. Antes de empezar a tener un ataque de pánico, se centró en lo que podía hacer para mejorar su situación inmediata. Al intentar mover una pata a la vez, le resultaba difícil coordinar sus extremidades. 19 años de caminar como humano habían programado su cerebro para usar sus extremidades como lo haría un humano. Era un gato. Una y otra vez intentó moverse con algún tipo de fluidez, pero cada vez sentía que estaba mal. Su cuerpo estaba mal, moverse estaba mal, el mundo entero estaba mal. Nada tenía sentido. En serio, se quedó dormido en una clase. ¿Era un pecado demasiado grande para que el mundo lo arrojara a otro? Su corazón latió más rápido por la ira y la molestia y gritó. Después de dejar salir todo, se sentó en la fría hierba, sin aliento y desorientado. Miró hacia el cielo, dándole la espalda al suelo. En lugar de smog y nubes de un extremo a otro, había un azul infinito. Se sentó así mirando al cielo, perdiendo la noción del tiempo. Si hubiera estado en mejor estado de ánimo, se habría dado vuelta para comprobar su entorno y habría encontrado un lugar más seguro para desahogar su frustración. La lógica y los instintos del juego le gritaban que saliera del campo abierto, pero los ignoró. Cuando se calmó lo suficiente como para poder pensar racionalmente, hizo caso al consejo de su instinto. El primer paso era aún poder controlar su cuerpo. Con más paciencia para sí mismo que antes, dio cada paso lentamente, mejorando a medida que pasaba el tiempo. Le tomó más tiempo del que le gustaría admitir, pero pronto pudo caminar sin tropezar. El sol había comenzado a descender lentamente y pasó de caminar a correr. Sinceramente, fue más divertido de lo que esperaba. Podía correr mucho más rápido que en la tierra y su cuerpo se cansaba con menos facilidad. Corrió alrededor del claro, que era engañosamente pequeño, mejorando con cada vuelta. Correr resultó ser más fácil de aprender que caminar, lo que lo dejó perplejo en cuanto a cuáles serían sus siguientes pasos. Canalizando a su gurú de supervivencia interior, decidió que necesitaba encontrar refugio, agua y comida en ese orden. Tener una meta en mente lo ayudó a concentrarse. Todavía no tenía la fluidez perfecta que tenía cuando movía su cuerpo como humano, pero calmarse y simplemente dejar que sus pies se movieran uno tras otro era casi natural. No se sentía natural, pero su cuerpo sentía el suyo. Al mirar de cerca el árbol junto a él, era mucho más grande de lo que esperaba y sus expectativas ya eran bastante altas. La primera rama parecía estar 5 metros por encima de él, aunque eso no podía ser cierto. Bueno, necesitaba un refugio, ¿no? Mirando sus patas, intentó hacer que las garras aparecieran sin éxito. Recordando cómo arregló su forma de caminar, intentó calmarse y concentrarse en sus uñas. No era un psíquico, por lo que el simple hecho de estar atento a sus garras no le ayudó en nada. En lugar de eso, intentó empujar sus patas contra el suelo blando y sentir su camino. De alguna manera ese fue el truco que los hizo aparecer. Lo cual no significaba que estuviera listo para trepar al árbol que tenía delante, pero el éxito lo fortaleció. Pasó los siguientes minutos probando y aprendiendo cómo funcionaba su nuevo cuerpo. No había olvidado el objetivo original, pero al ver ninguna amenaza cerca, no estaba dispuesto a apresurarse en esta aventura de escalada. Diablos, nunca había escalado en su mundo anterior como humano y estaba a punto de hacerlo en uno nuevo como gato. No es que no se sintiera seguro de sí mismo. Las horas que pasó caminando, corriendo y arañando los árboles y el suelo fueron muy entretenidas y útiles para sentirse más en sincronía con su cuerpo. No estaba preparado para competir con gatos experimentados en ningún caso,
pero sentía que podía ganarle a un gato de un año cualquier día de la semana. Progreso. No pudo evitar pensar. Con el ánimo en alto, hizo su primer intento contra el árbol. Comenzó a correr, corrió y saltó poco antes de golpear el árbol. Eso terminó no siendo una idea inteligente, ya que básicamente golpeó el árbol con la cabeza mientras corría, cayendo nuevamente al suelo antes de que sus pies tocaran el tronco. Le dolía la nariz por el lugar donde se estrelló contra el árbol a toda velocidad, y no pudo evitar cubrirse la cara con las patas. Después de otra salida fallida con salto de velocidad, decidió cambiar de táctica. Si bien no se había lastimado, no tenía ganas de hacer el ridículo por mucho más tiempo. Si todavía tuviera los nudillos, los estaría rompiendo ahora mismo. Bien, intento en serio ahora. Caminó lentamente hacia el árbol y saltó del suelo tan fuerte como pudo. Esta vez logró trepar al árbol y agarrarse. Su entusiasmo, sin embargo, duró poco, ya que se encontró atrapado, incapaz de subir más. Se mostró reacio a soltar sus garras del tronco del árbol antes de cansarse y soltarse. Algo de lo que se dio cuenta fue que el tronco del árbol era bastante blando. Eso o sus garras eran extra afiladas. Al mirar su pata sucia, luchó por considerar la idea de que se suponía que era un superdepredador. Bueno, al menos era lindo, eso fue una victoria en sus libros. Pasó el resto de su tiempo intentando y sin éxito trepar al árbol. Tuvo cierto éxito al acercarse a las ramas, pero se cansó mucho antes de llegar a ellas. Cuando la emoción inicial desapareció, su energía se rindió y su mente comenzó a preguntarse sobre su situación. No tenía idea de lo que estaba haciendo, lo que quería hacer y cuáles eran sus objetivos a largo plazo. Soñaba con simplemente sentarse en una bonita casa, tener sirvientes que se ocuparan de todas sus necesidades y dormir todo el día bajo los rayos del sol. Básicamente lo que tendría un gato normal en la tierra. Ese pensamiento le hizo saltar sobre sus piernas. Solo porque era un mundo diferente no significaba que no pudiera lograr este sueño, tal vez este no tenía por qué ser un cambio tan malo como temía. Primero tenía que salir del bosque, sobrevivir a las bestias que llamaran hogar a este lugar y hacerse amigo de algunos humanos, si es que había alguno en este mundo, pero no parecía imposible. Si todavía tuviera energía, habría vuelto a intentarlo con el árbol, pero optó por descansar por el momento. Sin quererlo, su breve descanso se convirtió en una breve siesta. Cuando despertó de nuevo, era en medio de la noche y sus instintos le gritaban. Se encontró a punto de ser atacado por una serpiente que lentamente se acercaba hacia él. Se levantó de un salto y se encontró de espaldas contra el árbol. La serpiente se acercó mucho más rápido ahora que podía ver que su víctima estaba despierta, y él respondió golpeando con su pata a la serpiente que atacaba con una velocidad de reacción que no sabía que tenía. Sus garras completamente extendidas no causaron mucho daño, pero fueron suficientes para obligarlo a retroceder un poco. Se miraron fijamente por un momento. Si bien a quien le preocupaba que fuera venenosa, la serpiente no tenía ese temor y atacó nuevamente. Esta vez fue él quien retrocedió primero. Todavía no podía sacarse de la cabeza la idea de que era venenoso, pero con su espalda contra el árbol, algo se rompió dentro de él y después de lograr esquivar su ataque nuevamente, saltó hacia él y le mordió el cuello, concentrando todas sus fuerzas. Su fuerza para asegurarse de que no se escapara de sus mandíbulas. Era más fácil decirlo que hacerlo, y mientras la serpiente se agitaba tuvo algunos momentos de miedo, pero minutos después finalmente dejó de luchar. Se desplomó por el cansancio, dejando descansar su dolorida mandíbula. Había tenido suerte y lograr ignorarlo sería difícil. Se quedó dormido a plena vista y logró despertarse antes de que ocurriera el desastre. Su mente era un desastre y estaba seguro de que habría regresado a pensamientos negativos cuando notó algo atascado en el borde de su visión. Era una bola azul translúcida y ligeramente brillante que insistía en seguirlo cada vez que giraba la cabeza. Era lo suficientemente molesto como para perseguir su sombra tratando de evitarla, pero después de correr en círculos durante unos segundos, se concentró en ella y estalló en una ventana similar a un juego. Has matado a tu primer monstruo. El acceso al sistema ha sido desbloqueado. Se quedó mirando el mensaje con asombro durante unos minutos. ¿Estoy dentro de un videojuego? No pudo evitar reflexionar. Si no hubiera luchado por su vida, no se hubiera lastimado más de una docena de veces tratando de trepar al estúpido árbol e incluso se hubiera quedado dormido, podría haberlo considerado. Pero tal como estaban las cosas, esto era demasiado realista para ser un juego. Centrándose en la parte del mensaje del sistema, apareció otra ventana. Nombre, Kiel.
Nivel 1. Títulos: Viajero. Cuerpo: 2. Mente: 11. Espíritu: 7. Habilidades: adaptación corporal, nivel 3, escalada, nivel 1. No sabía por dónde empezar, pero siguiendo una corazonada, revisó su título más de cerca y apareció una explicación. Viajero era lo que significaba. Un título dado a las almas que llegaron a este mundo desde otro. Sus efectos fueron bastante sorprendentes, aunque aún no sabía qué tan útiles. Aumentó la afinidad espacial en un 100% y redujo los costos relacionados con el espacio en un 50%. Su jugador interior le gritaba que aprovechara su título y sus altas estadísticas mentales, pero tenía un problema muy simple: no sabía cómo. Sin embargo, tenía mucho en qué pensar con el sistema, su supervivencia y cómo escapar del bosque. Capítulo 2. Aún no había logrado trepar al árbol hasta las ramas, pero se preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. Trepar a las ramas era solo una parte de los 3 conceptos básicos de supervivencia: agua, comida y refugio. No sentía mucha sed, y tenía la serpiente como alimento si las cosas se ponían feas, pero fallar constantemente y casi ser asesinado se había apoderado de él. Lo intentaría una última vez ahora que estaba mejor descansado, y si no lo lograba, iría a buscar agua. Se alejó del árbol lentamente, alejándose un poco. Después de unos cuantos pasos más, juzgando que era suficiente, comenzó a correr, luego subió corriendo al árbol con sus garras dándole tracción. Su impulso disminuyó en el segundo metro, pero no se detuvo. Cuando llegó a la rama más baja, no podía creerlo. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Pensó para sí mismo. Una victoria para no rendirse nunca. Por supuesto, la rama no era lo suficientemente ancha como para pararse sobre ella sin sentir vértigo, pero lo había logrado. Ya podía ver una rama más gruesa un poco más arriba si quería un lugar donde descansar cómodamente. Como decía el dicho, una escalada al día mantiene a raya la muerte. Manteniéndose cerca del tronco del árbol donde la rama era más gruesa, se atrevió a levantar la cabeza de la madera hacia el horizonte. Sus uñas se clavaron en la madera lo suficiente como para sentir que no se deslizaría hacia el suelo desperdiciando sus esfuerzos y oportunidades. No estaba lo suficientemente alto como para mirarlo todo desde arriba, pero era un comienzo. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero resultó que la visión de los gatos no era tan buena como la de los humanos en largas distancias. Nunca tuvo problemas de miopía cuando era humano, pero como gato, sus ojos necesitaban algo de trabajo. Lo que significaba que no sabía qué tan grande era realmente el bosque. El día era joven ya que no había logrado volver a conciliar el sueño después del ataque de la serpiente. Decidió que tenía que encontrar agua antes de que se convirtiera en un problema. Al menos ahora, si se encontraba perdido, podría trepar a un árbol para tener una mejor perspectiva. Preparándose para explorar un bosque mortal, no había considerado otro problema: bajar del árbol. No es de extrañar que los gatos se queden atrapados en los árboles. Pensó para sí mismo mientras miraba el suelo a casi 5 metros debajo de él. Ni siquiera había llegado a la mitad del árbol y la caída se sintió como si estuviera saltando hacia la muerte. Es solo una decisión. ¿Has visto gatos caer desde 3 veces esa altura, caer al cemento y alejarse? Luego saltó y el segundo que le tomó llegar al suelo lo sintió como una caída sin fin. Su salto no fue perfecto, pero aún así logró aterrizar de pie. Eso, por supuesto, no significaba que no le doliera todo el cuerpo. Su diminuto corazón latía a 1 kilómetro por minuto y se tomó unos minutos para descansar. Quizás trepar a un árbol cada vez que quería comprobar su camino no era una solución viable. Si bien no esperaba perderse, y no había muchas razones para regresar a este lugar después de encontrar una fuente de agua, todavía no quería dejar atrás el lugar donde comenzó. Sintió que perder el camino de regreso lo haría perderse en un bosque desconocido sin nadie a quien acudir en busca de ayuda, y ese era un pensamiento aterrador. El claro se sentía seguro, dejando de lado el ataque de serpientes, y ya había explorado todo lo que había allí. Si cambiaba su línea de pensamiento, ya habría defendido este lugar, era suyo. Sacudió la cabeza para salir de la espiral descendente en la que se había metido. No hay hogar para mí dentro del bosque. Además de buscar agua, también necesitaba buscar señales de personas, preferiblemente humanos, pero tomaría lo que consiguiera. Iba a salir de aquí y disfrutar de una vida agradable y tranquila. Entonces recordó su hogar real, una pequeña casa donde vivía con sus padres.
Recordó por qué eligió estudiar en una universidad lo más lejos que pudo de casa y se rió. El hogar era donde lo lograste. Lo único que extrañaba de la tierra era su teléfono, pero nunca le entusiasmó tanto. Pasó un pequeño periodo de su vida adicto a Internet y, hasta que pidió ayuda, se había sentido miserable. Es cierto que él también se había sentido miserable en la universidad, pero al menos entonces podía salir de vez en cuando y pasar el rato con sus compañeros de clase. Tenía 19 años y no tenía a nadie a quien llamar mejor amigo y su relación con sus padres era una historia que era mejor dejar intacta. Creía que esta vez podría hacerlo mejor. No puedes llegar al fondo cuando ya estás allí a menos que empieces a cavar. No empezaré a cavar. Entonces dejó atrás el claro. Estar en medio de los árboles y la serenidad del bosque poco a poco mejoró su estado de ánimo. Sin embargo, lo que mejoró aún más su estado de ánimo fue el sonido del agua corriendo después de solo media hora de caminata. Fue un sonido débil y seguirlo habría sido casi imposible si todavía hubiera sido un humano. De un mismo modo, encontrar el camino de regreso después de media hora de caminata en un bosque sin senderos también le resultó imposible, pero no lamentó la pérdida. Unos minutos más tarde, siguiendo el sonido, encontró su fuente de agua y los monstruos que la ocupaban. Deseaba poder identificar los monstruos que tenía delante como podía hacerlo en los juegos, pero esa era una habilidad que le faltaba. Los monstruos eran bípedos, verdes y se mezclaban tan bien con el bosque que nunca los habría visto si hubieran decidido esconderse entre la hierba alta. Aunque considerando lo alto que era, eso no significaba que el pasto fuera muy alto. Afortunadamente, parecían tener rocas en lugar de cerebro y la inteligencia correspondiente. Eso, por supuesto, no significaba que se sintiera seguro contra ellos. Mirando sus estadísticas nuevamente, sus lamentables 2 en el cuerpo no iban a ser suficientes. Entrenar para aumentar sus estadísticas no parecía una posibilidad, por lo que tendría que subir de nivel si quería tener una oportunidad contra ellos. No parecían tan fuertes mientras yacían en la orilla del río comiendo pescado crudo. Si todavía fuera un humano, habría sido posible tomar uno o incluso 2 a la vez. El problema radicaba en su número y en el hecho de que él no era un humano sino un gato. Bordearlos hasta un punto más bajo del río le llevaría un tiempo, pero podría evitar una pelea. Desafortunadamente, sus instintos no incluían instrucciones sobre sigilo efectivo. Mientras retrocedía, un duende giró la cabeza hacia él y comenzó a gruñir, llamando inmediatamente la atención del resto de los duendes. No muchos se levantaron y comenzaron a dirigirse hacia él, pero 5 de ellos fueron más que suficientes para convertirlo en shish kebab. Rápidamente abandonó el sigilo, comenzó a huir del grupo y ellos comenzaron a perseguirlo, abandonando también su cuidadoso acercamiento. Si bien era ágil para ser un gato, todavía no estaba del todo acostumbrado a su cuerpo, y correr resultó ser más complejo de lo que pensaba cuando su vida estaba en juego. Peor aún, mientras esquivaba los árboles a toda velocidad, los duendes le estaban alcanzando. Sin embargo, sus diestros movimientos no ayudaron a su baja estatura, donde cada paso que daban los duendes era 2 de él. Aceleró aún más. 3 minutos completos después de correr a toda velocidad, estaba a punto de desmayarse. Afortunadamente, la mayoría de los duendes no estaban mucho mejor. Se las había arreglado para evitar ser capturado por la piel de sus dientes, esquivando a los duendes que saltaban cuando estaban lo suficientemente cerca como para intentarlo y empujando su pequeño cuerpo al límite. Ahora estaba otra vez completamente perdido, todos los pensamientos sobre el hermoso río olvidados en la loca lucha por su vida. Aún así, estaba en mejores condiciones que los duendes. Cuando miró hacia atrás, apenas caminaban hacia él y estaban extendidos, todos recuperando el aliento más atrás que el que estaba frente a ellos. Al observar su condición, decidió que era hora de arriesgarse por la galleta. Nunca había matado a nadie antes, la serpiente no contaba, pero si había un momento para empezar, era ahora. Estos duendes pagarían y a cambio de perder el agua bendita del río él bebería su sangre. Pensándolo bien, eso era asqueroso, se conformaría con soltarlo. Atacando al goblin más cercano, dio vueltas detrás de él. El duende estaba demasiado cansado para responder a tiempo y logró saltar sobre su espalda, sus pequeñas garras se clavaron en la espalda del duende y lo ayudaron a subir por su torso. En ese momento lo único que lo guiaba era el instinto y la rabia. En los segundos que tuvo mientras trepaba por su espalda, solo había un objetivo donde potencialmente podría matar a la repugnante criatura. En realidad, 2, pero preferiría apuntar a su cuello que a su región inferior.
Llegó a su cuello y, antes de que el duende pudiera deshacerse de él, extendió sus garras y le pasó la pata delantera por el cuello con tanta saña y fuerza como pudo. El duende lo atrapó al segundo siguiente y lo arrojó con un grito, pero ya era demasiado tarde para ello. Se sujetaba el cuello con fuerza, pero parecía no hacer nada por el pobre duende. La sangre seguía brotando de la herida que había causado y Kiel miró a la criatura con incredulidad. No podía creer que eso hubiera funcionado. También había una pequeña parte de él que no creía que acababa de matar a una criatura viva, que respiraba y, ciertamente, no muy inteligente. Unos segundos más tarde cayó al suelo, muriendo de una manera muy humana, todavía agarrándose la garganta. Fue inquietante por decirlo menos, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre su victoria ya que los otros goblins se habían recuperado un poco más y se trasladaron hacia el duende muerto. Le decían algo en un lenguaje gutural que él no podía entender, pero nada de lo que hicieron ayudó al duende moribundo. Cuando el primero de los goblins se recuperó del shock de perder a uno de los suyos y cargó contra él, se fue. Esta vez no se molestaron en perseguirlo. Capítulo 3. Después de haber quitado otra vida por primera vez, quiso vomitar. Y ni siquiera era como si se sintiera mal. No, con los duendes tratando de matarlo, sintió que estaba más que justificado en su autodefensa. Aún así, la sensación de quitarle la vida a un ser vivo real, no sabía si algún día podría acostumbrarse a ello. Al menos no era un humano, no, espera, esa no era una buena manera de pensarlo. Por lo que sabía, los duendes podían ser una especie respetable al igual que los humanos. No parecía probable, pero no quería volverse especista. Luego, por supuesto, apareció la ventana emergente del sistema. Le notificó de otro nivel y rápidamente revisó su estado para ver que había cambiado. En todo caso, le ayudó a distraerse de lo que había hecho. Nombre, Kiel. Nivel, 3. Títulos, viajero. Cuerpo, 3. Mente, 13. Espíritu, 10. Habilidades, adaptación corporal, nivel 4, escalada, nivel 1. Subió de nivel 2 veces. No se sentía muy diferente, pero tampoco había intentado ver si algo había cambiado. El atributo de su cuerpo había aumentado en 1, lo que probablemente no significaba mucho, pero considerando lo bajo que ya estaba, cualquier aumento tenía que tener un efecto enorme. Supuso que pronto vería si el aumento de nivel había cambiado algo en su cuerpo. Aparte de eso, su mente había subido 2 puntos y su espíritu había subido 3. Todavía no entendía exactamente qué se suponía que era el espíritu y qué se suponía que debía hacer la mente. Supuso que podía pensar más rápido, pero no podía decir si eso se debía a los aumentos de atributos o a cualquier otra cosa. También quería saber cómo el sistema asignaba los aumentos de sus atributos. Sus estadísticas aumentaron en 3 por cada nivel, lo que parecía tener sentido ya que había 3 estadísticas en total. Ciertamente no tomó en cuenta sus sentimientos ya que preferiría tener aumentos en su cuerpo en lugar de las 2 estadísticas de las que no tenía ni idea. Subir de nivel le distrajo del asesinato que había cometido y lo puso en algo más productivo. Teniendo en cuenta que el mundo parecía animarse activamente a matarse unos a otros, estaba seguro de que tendría que acostumbrarse, pero eso tendría que ser un problema con el que tendría que lidiar en el futuro. Por ahora quería ver cuánto más fuerte era. ¿La respuesta? No mucho. Dándolo todo en el siguiente sprint, se dio cuenta de que era más rápido, aunque no por mucho. Ciertamente no fue un aumento del 50% como indicarían sus estadísticas. No podía decir exactamente cuánto más fuerte era, pero ciertamente sentía que podía correr por más tiempo sin cansarse. Eso era positivo si quería dejar atrás al siguiente grupo de enemigos que disparaban por su vida. Al mirar el sol poniente, no pudo evitar suspirar, lo cual era un espectáculo extraño para un gato. Había perdido el rumbo, otra vez. Además de eso, si bien la comida no era una preocupación por ahora, el agua sí lo era, y tenía la sospecha de que no sería tan fácil acceder a la fuente de agua ocupada por los duendes ahora. Estaba cansado, hambriento y sediento. Él al menos sabía cómo solucionar una de estas dolencias. Trepar a un árbol fue mucho más fácil que la última vez que lo intentó. No sabía si atribuir eso al aumento de nivel de la habilidad de adaptación o al aumento de estadísticas, pero, francamente, no le importaba en ese momento. No es que tuviera mucha información para hacer algún tipo de deducción razonable de todos modos. Al encontrar una rama razonablemente gruesa, se quedó dormido en cuestión de minutos. Cuando se despertó temprano en la mañana,
El sol apenas había salido en el cielo. No diría que se sentía genial. Estaba un poco rígido por dormir sobre madera dura, pero eso no era un problema grave. Sin embargo, todavía tenía hambre y sed, lo que significaba que tenía que tomar una decisión. ¿Se arriesgó a buscar otra fuente de agua o se arriesgó a volver a la que custodiaban los duendes? Peor aún, ¿podría encontrar el camino de regreso al río? Mientras corría no había prestado exactamente atención al camino que estaba tomando. Saltar del árbol dolió mucho menos esta vez, aunque el suelo no era tan blando. No iba a volver a quejarse de los aumentos de estadísticas nunca más. Al final decidió que no valía la pena correr el riesgo de regresar directamente al campamento del duende en busca de agua, pero recordó la dirección en la que fluía el río y recordó la dirección general en la que estaba. Su mejor apuesta seguía siendo esa. Río, especialmente ahora que había pasado un segundo día sin agua. Sabía que tenía que haber muchas fuentes de agua limpia en un bosque tan grande como este, pero considerando lo sorprendentemente perdido que estaba, tratar de encontrarlas era arriesgar su vida en su humilde opinión. Por otro lado, el río era enorme. Los duendes solo ocuparon una pequeña porción del lugar donde lo encontró por primera vez. Una vez hecha su elección, se dirigió hacia la dirección del río, esperando no encontrarse con ningún duende en el camino. La subida de nivel fue agradable y todo eso, pero no tenía fe en sí mismo para volver a llegar a la cima. Aún así, si llegaba el momento, había una razón por la que un gato era más peligroso cuando estaba acorralado, y ya lo había demostrado una vez. Esta vez caminó mucho más lento, asegurándose de no crear sonidos fuertes. Al mismo tiempo, estaba prestando mucha más atención a su entorno, por lo que no pudo evitar notar todos los pequeños bichos que componían el ambiente del bosque. Tal vez era porque tenía hambre, pero no parecían una comida tan repugnante. Sabía que un ejército de gatos era lo que mantenía su vecindario libre de cucarachas, y aunque eran demasiado repugnantes para siquiera considerarlas, la araña que estaba a unos pasos de distancia no lo era. Aunque derribar una araña podría ser peligroso ya que probablemente fuera venenosa. Aún así, había muchas opciones. Incluso había notado un par de serpientes mientras caminaba hacia el río, aunque parecían contentas de esperar por otras presas. Cuando un grillo saltó frente a él, tuvo que contenerse. Pronto estaría en el río, no podría haber corrido muy lejos después de solo unos minutos de correr, y dentro del río estaba la comida favorita de un gato, pez. Si la pesca fallaba, intentaría cazar insectos y cualquier animal pequeño que creyera poder matar. Finalmente, después de casi 1 hora y media de caminata cuidadosa, empezó a escuchar el sonido del agua correr nuevamente. Parecía que su sentido de orientación no era muy bueno porque de ninguna manera debería haber sido un viaje de 1 hora y media, aunque lo alejó mucho del campamento de los duendes, así que no se quejaba. Cuando su hocico tocó por primera vez el agua fría y refrescante, sintió que se iba a desmayar de felicidad. Dicen que los gatos odian el agua, pero no había forma de que esos gatos hubieran pasado un día entero sin agua en sus vidas. Fue un poco molesto cuando sus bigotes se mojaron, pero después de beber hasta saciarse sintió que el mundo entero podría colapsar al segundo siguiente y él estaría contento. Y fue entonces, por supuesto, cuando la tierra empezó a retumbar. Sin más preámbulos se levantó y empezó a correr hacia los árboles más alejados del sonido. Rápidamente trepó y se aplastó contra las ramas tanto como pudo. Finalmente, casi un minuto después, se presentó la pesada forma de un gigante. Tenía la misma altura que los árboles más bajos, y mientras se arrodillaba para beber agua, Kiel no podía dejar de mirarlo. Si no eran los músculos ondulantes, la intrincada armadura que llevaba hablaba mucho de su inteligencia y fuerza. También le hizo consciente de que había una civilización real en este mundo, y no solo eso, sino que probablemente había más que solo humanos, porque dudaba que fueran humanos los que hicieran esa armadura. Esperaba que al menos hubiera humanos, pero en realidad podía conformarse con cualquier cosa. Excepto los gigantes, una cosa era tener 1/10 parte de la altura de un humano promedio y otra tener 1/30 parte. Mientras lo veía irse, consideró si debía seguirlo. Al fin y al cabo, sin embargo, era un monstruo y el gigante prefería pisarlo antes que señalarle la civilización más cercana. Y además, si creciera lo suficiente, salir del bosque sería fácil. Tenía ganas de salir a cazar para aumentar su nivel, pero el momento pasó y volvió en sí. No tenía idea de que era venenoso y que parecía débil, pero podía matarlo con una mirada. Necesitaba tener cuidado con esto si quería lograrlo.
Pero primero se había prometido pescado y estaría condenado si cambiaba sus objetivos por algo que probablemente le haría perder el apetito. Capítulo 4. Pescar resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. Para empezar, el río era mucho más profundo que sus piernas y nadar mientras intentaba pescar era imposible. Esperar en la orilla del río a que se acercaran los peces tampoco parecía tener efecto y no tenía nada que pudiera usar como cebo sin que el río se lo llevara. Después de desperdiciar la mayor parte de su mañana y casi ahogarse una vez al principio, se rindió. No tenía suficiente hambre como para comerse cualquier insecto que encontrara cerca de él, pero se estaba acercando. Después de descansar media hora en lo alto de un árbol, decidió que el pescado aún no estaba en su menú. Al menos estaba mejorando en bajar de los árboles. Dando un corto paseo alejándose del río, encontró la cena poco después. Un pequeño lagarto estaba ocupado en el tronco de un árbol pequeño, lo suficientemente bajo como para poder alcanzarlo saltando. Con cuidado de no ser notado, se acercó lentamente, atento en todo momento a su entorno. Deteniéndose a poca distancia, pensó en cómo acercarse a su primera víctima. Quedarse quieto no ayudó, ni ningún instinto oculto apareció para ayudarlo. La parálisis de decisión lo atrapó por completo y, antes de que se diera cuenta, el lagarto había desaparecido. Lo persiguió antes de que estuviera completamente escondido en un pequeño agujero, pero habiéndolo tomado por sorpresa, logró escapar. Ah, ¿qué estoy haciendo? Estaba ahí, parado, y aún así logré fallar. Se amonestó a sí mismo. Si bien el bosque no estaba precisamente lleno de vida, con hojas muertas y todo, todavía tenía animales pequeños más que suficientes. Solo necesitaba ser inteligente al respecto. Efectivamente, encontró a su siguiente lagarto 3 minutos después dando vueltas en el área cerca del río. Estaba parado encima de algunas enredaderas de árboles cerca del suelo, camuflado, pero no exactamente bien escondido. Esta vez no esperó ni dudó, saltando antes de que su cerebro tuviera tiempo de convencerlo de la indecisión. Llegó al lagarto con un gran salto, golpeándolo con sus garras y arrojándolo hacia el suelo. Inmediatamente después corrió hacia él y antes de que pudiera escapar, sus dientes encontraron su cuello. Luchó con todas sus fuerzas, tratando ineficazmente de escapar de sus mandíbulas. No lo soltó, incluso mucho después de que dejara de luchar. Su lengua podía saborear la sangre y eso le provocó un poco de arcadas, pero aún así no la soltó. Llevando al lagarto de regreso al río, finalmente lo soltó después de desgarrarle la garganta con sus garras, por si acaso. Ahora seguramente muerto, tenía comida. En ese momento, daría casi todo por una comida casera, cálida y agradable. No es que alguna vez hubiera comido una comida casera, pero podía imaginarse cómo sabría. Considerándolo todo, para hacer una primera cacería, no pensó que lo había hecho tan mal. Todavía dudaba en comerse el lagarto, pero no era como si tuviera muchas opciones. Además, no era como si los lagartos no estuvieran en la dieta de los gatos, podía considerar esto como un experimento. ¿Qué tan mal puede saber de todos modos? Usando sus afilados dientes y garras, arrancó la piel del lagarto y tentativamente le dio un pequeño mordisco. Se sentía sucio, definitivamente crudo, pero había comido cosas peores. Cuando la comida de la cafetería de la universidad es más barata que la que preparas tú mismo y el dinero es un gran problema, no estás precisamente acostumbrado a la buena cocina. Desmenuzando al lagarto en busca de cualquier carne que pudiera encontrar en su pequeño cuerpo, terminó deseando más. También terminó con el hocico cubierto de sangre, algo que afortunadamente pudo arreglar con el río a su lado. Temía pensar qué habría hecho si su pelaje fuera blanco, pero afortunadamente después de unos minutos de lavarse, la mayor parte de la sangre había desaparecido de su rostro. Cazó 3 lagartos más antes de empezar a sentirse satisfecho y al final se volvió bastante bueno atrapándolos. Ningún lagarto se le escaparía. Contento, con el estómago lleno y la sed saciada, trepó a un árbol y se dejó dormir arrullado por los cálidos rayos del sol. La siguiente vez que se despertó, estirando el cuerpo para salir de su persistente somnolencia, ya era de noche. Miró al cielo en estado de shock, no hay manera de que pudiera haber dormido tanto tiempo. Era la primera vez que veía el cielo nocturno y no pudo evitar mirarlo con asombro. Podía ver cuerpos celestes y galaxias con sus propios ojos adornando el cielo. Se sentía minúsculo, insignificante. Mirando hacia el cielo estrellado, pensó en su futuro aquí. Es hermoso. Nunca antes había visto el cielo tan claro.
Pudo ver la forma de un cuerpo celeste adornando las estrellas, muy parecido a las fotos de la Vía Láctea que nunca llegó a ver en la Tierra. Hoy fue divertido. Se dijo a sí mismo, aunque lo que salió de su boca fue un maullido bajo. El terror a la supervivencia se había aliviado con su éxito de hoy, aunque notó que no había subido de nivel ni una sola vez. No quería envejecer y vivir dentro del bosque por el resto de su vida, lo que significaba que tenía que correr riesgos. Tuvo que correr riesgos, subir de nivel y escapar del bosque. Porque incluso si lograba dejar el bosque en un nivel bajo, no podía estar seguro de poder sobrevivir en el mundo exterior. Vio al gigante y no pudo dejar de pensar, ¿por qué una criatura así necesitaría armadura? No quería ser fuerte, solo quería vivir una vida larga, tranquila y plena. Desafortunadamente, ya sea aquí o en la tierra, no te lo entregaron en bandeja de plata. Pero donde se sentía atrapado en un ciclo interminable en la tierra, aquí, sentía como si se hubiera roto con ese ciclo. Por supuesto, no iba a cazar a los goblins de inmediato, pero ahora estaba en los planes. Una vez decidido, pasó el resto del tiempo mirando al cielo y dejando vagar su mente. Cuando llegó la mañana, sorprendentemente no estaba demasiado cansado. Tenía un poco de sueño, claro, pero nada que el agua fresca del río no pudiera arreglar. Pasó sobre hojas rotas y el olor a tierra llenó su nariz mientras respiraba profundamente. Estaba listo. Corrió más hacia el interior del bosque, buscando una presa adecuada para enfrentarse. Esta vez no se detuvo ante los lagartos. En cambio, encontró la araña más grande y mala que pudo. Sorprendentemente, eso tomó menos tiempo del que pensaba. Tampoco parecía una idea muy brillante ya que la araña con la que se encontró tenía casi su misma altura. Ahora, la lógica dicta que las arañas son depredadores de emboscada, y con su color marrón oscuro y patas peludas, la enorme araña definitivamente se mezcló, pero por alguna razón tenía sus dudas sobre si esta era una emboscada. Bueno, de todos modos no iba a pelear limpio, pero aún así consideró si debía hacer esto. Cada vez que surgían dudas en su mente, volvía a lo que había decidido en medio de la noche. Necesitaba hacer esto. Necesitaba hacerse más fuerte. Una vez decidido por última vez, se preparó para tender una emboscada al emboscador. Dio un amplio círculo a su alrededor para encontrar el camino hacia su parte trasera, donde era menos probable que lo notara. Después de asegurarse de que no era así, se acercó sigilosamente. A medida que se acercaba, meneó el trasero preparándose para el ataque. Un movimiento y la araña no se movió. Segundo movimiento, el viento soplaba ligeramente contra su pelaje. Al tercer movimiento, saltó. Aterrizó con toda la gracia de un depredador superior encima de la araña, arañándola con todas sus fuerzas. Sin embargo, la araña reaccionó sorprendentemente rápido y saltó a un lado a una velocidad increíble, desalojándolo de su espalda. No parecía haberse lastimado mucho ya que en lugar de huir se giró hacia él. El enfrentamiento no duró mucho y tanto la araña como él saltaron al mismo tiempo. La araña con sus patas más largas lo alcanzó primero y tuvo que saltar hacia un lado antes de que el resto de su cuerpo pudiera seguirlo. Sin dejar que volviera a tomar ventaja, saltó sobre ella y se estrelló contra el cuerpo de la araña. Empujó sus garras donde su abdomen conectaba las partes superior e inferior de su cuerpo. Eso pareció haber hecho algo ya que estaba más frenético al tratar de despistarlo. Definitivamente era más pesado que la araña y esa era la única razón por la que no había perdido todavía, ya que la araña era mucho más fuerte de lo que esperaba. Esta vez, en lugar de garras, fue a morderle la cabeza. Saltó de la araña antes de que ésta pudiera derribarlo y luego volvió a saltar encima de ella. Sin embargo, no logró alcanzarla, ya que a pesar de sus heridas, la araña logró saltar más alto que él. Las patas de la araña encontraron apoyo en la corteza de un árbol al lado de donde se desarrollaba su pelea y desde allí saltó encima de él. A pesar de lo liviana que era la araña, él sintió eso. Por primera vez en esta pelea sintió miedo por su vida ya que no podía deshacerse de la araña con su mísera fuerza, pero donde estaba tratando de morder la carne de su piel, dos podían jugar ese juego. En el mismo instante en que sintió las fauces de la araña, apuntó hacia sus largas patas, mordiendo el segmento más cercano que pudo alcanzar. Con sus colmillos tan afilados como eran, le desgarró la extremidad con relativa facilidad. Sorprendida por la repentina herida, la araña se detuvo por un momento, suficiente para que él pudiera liberarse de su agarre y sus mandíbulas. Esta vez, jadeando pesadamente, no se contuvo y fue directo a su cabeza.
Contra su duro exoesqueleto no había logrado hacer mucho, y la araña se apresuró a intentar desviarlo. Quería ver si podía hacer lo mismo cuando le estaba destrozando la cabeza. Corrió hacia él, fingiendo que estaba a punto de saltar y esperando que cometiera un error. No tuvo que esperar mucho, y cuando la araña saltó lejos, esta vez estaba listo para ello. Cuando volvió a saltar, evadió su descenso con facilidad, saltando sobre él de verdad antes de que tuviera tiempo de saltar de nuevo. Con una corta zancada alcanzó su cabeza y abrió las fauces. Sus garras se clavaron profundamente en su cuerpo, pero estaban allí solo para ayudarlo a sostenerse mientras sus colmillos cortaban rápidamente la parte más suave del cuerpo. Era asqueroso, sabía asqueroso, pero solo necesitó unos segundos para destrozarle la cabeza. Luchó con fuerza durante unos segundos, pero esta vez no logró desalojarlo. La araña cayó poco después y tuvo que respirar. Mientras miraba fijamente a la araña caída, no pudo evitar notar que su abdomen tenía algunas hendiduras profundas. Cómo había logrado luchar contra él hasta este punto con esas heridas era simplemente aterrador. Incluso cuando le estaba destrozando la cara, tenía demasiada resistencia para una araña normal. Sin mencionar que le dolía muchísimo la espalda cuando lo mordió. Afortunadamente ni el dolor ni la lesión fueron debilitantes. Él se recuperaría. Se supone que son depredadores de emboscada por amor a todo lo sagrado. Necesitan un nerf, alguien necesita debilitarlos hasta el olvido. Mientras esperaba un mensaje del sistema que se dio cuenta que no llegaría, sus ojos temblaron un poco con incredulidad. Después de todo esto. No importa, puedo hacer esto todo el día. Se mintió a sí mismo. No había manera de que la araña no estuviera en un nivel más alto que él con lo bien que lo había rechazado, y aún así no había ningún mensaje que indicara un nivel superior. Sin embargo, decidió buscar un lagarto para picar junto al río mientras se recuperaba. El día aún no había terminado, apenas había comenzado. Curiosamente, fue matar al lagarto en su camino de regreso lo que le otorgó el nivel que tanto anhelaba. Si el sistema tuviera un departamento de quejas, estaría presentando uno ahora mismo. Capítulo 5. Mordió la cola del lagarto mientras leía su pantalla de estado y se recuperaba de la pelea. Nombre. Nivel Kiel, 4. Títulos, viajero. Cuerpo, 5. Mente, 14. Espíritu, 10. Habilidades, adaptación corporal, nivel 6, escalada, nivel 4. Esta vez, el atributo de su cuerpo fue el que más aumentó y tenía la sospecha furtiva de que la forma en que subía de nivel afectaba las estadísticas que aumentaban. Estaba seguro de que sus altos atributos de mente y espíritu eran extremadamente inusuales para su nivel y no los estaba aprovechando en absoluto. Pasó las siguientes horas pensando cómo podría haber abordado la pelea de manera diferente, qué podría haber hecho de manera diferente y cómo proceder de ahora en adelante. En esencia, no estaba acostumbrado a las peleas cuerpo a cuerpo, con uñas y dientes y todo. Tenía evidencia de que existía magia en la forma de su título que le otorgaba una mayor afinidad espacial. Tenía la afinidad, pero no sabía cómo aprovecharla y no se hacía ilusiones de que subir de nivel iba a ser más fácil. El aumento del atributo corporal ayudaría mucho con seguridad, pero como él había experimentado, el cuerpo no significaba fuerza. Significaba resistencia, dureza, vitalidad y fuerza, la mayor parte de las cuales experimentó personalmente en su lucha con la araña. Si continuaba con sus suposiciones, no solo los atributos aumentaban dependiendo de cómo subías de nivel, sino que los atributos en sí tenían subcategorías que aumentaban de la misma manera. Todavía sentía que le faltaba algo, pero sabía que no estaba del todo equivocado. Podría ser por eso que su mente y espíritu estaban realmente elevados sin otros efectos. Y no importa lo duro que fuera alguien, un gato en la garganta podía acabar con él como cualquier otra persona. Al final decidió no ir a cazar presas más fuertes hoy, optando por descansar y atrapar algunas lagartijas más para cenar. Honestamente ya no los encontraba tan repugnantes. En todo caso, no estaban tan mal. Cuando despertó al día siguiente, vio que ya se había recuperado de la picadura de la araña. Al mirar desde lo alto del árbol, tampoco pudo evitar notar que su visión era mejor. Podía ver un poco más lejos que antes y los detalles eran más nítidos donde podía ver anteriormente. Al saltar del árbol, no sintió ninguna molestia y, al probar su velocidad, descubrió que era más rápido que antes. No había manera de que eso fuera obra de solo 2 puntos de estadísticas. Se sentía como un gato completamente nuevo. Si luchaba contra la araña gigante esta vez, no había duda al respecto, la demolería.
O al menos sentía que podía hacerlo, pero la experiencia le había demostrado que no subestimaba a sus oponentes. Ahora sabía que no tenía idea de cómo funcionaban los aumentos de estadísticas. Habría pruebas antes y después de sus próximos niveles. Pero primero tendría que pensar en algunas pruebas para reducir la información que le faltaba. A veces simplemente deseaba poder encontrar a alguien al costado del camino que estuviera dispuesto a explicarle todo lo que no entendía sobre el sistema, las habilidades e incluso cómo funcionaba la nivelación. El problema era que los gatos no eran precisamente conocidos por sus capacidades lingüísticas, pero incluso si conocía a alguien también tenía que superar la barrera del idioma. Su plan original para hoy era continuar cazando monstruos más fuertes, pero eso empezó a parecer cada vez más como apresurarse hacia su muerte. No estaba preparado para otra pelea así y, peor aún, no sabía cómo se prepararía para la siguiente. Planeaba tomárselo con calma por hoy, no sabía cómo, pero en el momento en que tomó esa decisión, todo salió mal. Efectivamente, a unas pocas docenas de árboles de distancia vio a 3 duendes charlando alegremente y recogiendo bayas y setas. No se había atrevido a tocar ninguno de estos sin saber que era venenoso y que era seguro comer, pero el duende que los recogía parecía saber lo que estaba haciendo. Un duende buscaba comida mientras los otros 2 hacían guardia. No sabía qué harían si lo vieran, y no era bueno escabulléndose, ni tenía ninguna razón para estar cerca de ellos. Aún así, se sentía seguro de poder dejarlos atrás, así que se quedó observándolos. Estaba bastante seguro de que podía derrotar a uno de los guardias, pero con 2 de ellos no le gustaban sus posibilidades. Y no era como si pudiera ignorar al recolector solo porque no parecía un luchador. Pero, de nuevo, los niveles estaban resultando cada vez más difíciles de conseguir, y los duendes eran fáciles de matar y ciertamente tenían un nivel más alto que él. Por otra parte, no quería simplemente atacar a duendes de aspecto pacífico que se ocupaban de sus propios asuntos únicamente por experiencia. Se conformó con observarlos y aprender más sobre su enemigo. Quizás al final no necesitaban ser enemigos después de todo, parecían más civilizados de lo que esperaba ver. Tal vez simplemente los había pillado en un mal momento. Eso duró 15 minutos cuando los goblins se encontraron con un oponente digno. Un poco más lejos caminaba un oso de casi el doble de su tamaño. Kiel pensó que algo asustó a los duendes hasta la muerte cuando gritaron lo suficientemente fuerte como para que todo el bosque los escuchara. Los 2 guardias inmediatamente cargaron contra el oso y el recolector que se quedó un poco más atrás gritó más fuerte de todos. El oso no necesitó más llamada de advertencia, y cuando los 2 goblins lo alcanzaron, ya estaba rugiendo y de pie sobre sus patas traseras, elevándose sobre los goblins. Imaginó que los convertiría en pasta al segundo siguiente, pero en lugar de eso, el recolector levantó las manos y el bosque se llenó de un olor terrenal. No sabía qué había hecho, pero todo su cuerpo sentía un hormigueo, como si hubiera estática en el aire, pero no podía identificar qué era. Sin embargo, no necesitaba hacerlo, porque el suelo frente al oso estalló en púas, abriendo grandes agujeros en las piernas y el torso del oso. Observó cómo el recolector, luchando por recuperar el aliento, volvió a lanzar el mismo hechizo, dejando al oso al borde de la muerte. El oso rugió lo suficientemente fuerte como para que la tierra vibrara, pero no fue más que una bravuconería vacía ya que apenas podía moverse. El aire estaba lleno del olor a sangre y barro. Al mirar al oso moribundo y ver el dolor en sus ojos, se estremeció. El oso todavía estaba vivo, pero contra los 2 duendes que estaban ilesos, no tenía ninguna posibilidad. Aún así, se mantuvo firme desafiante, incluso cuando se perdió toda esperanza. Dio un paso hacia adelante. Los guardias no habían acabado con el oso herido, permaneciendo fuera de su alcance, esperando a que se debilitara. No tuvo tiempo para reflexionar si esta era la decisión correcta o no. Era hora de luchar o huir, y sus instintos le gritaban que luchara. Probablemente no podría salvar al oso, pero podría asegurarse de que tuviera compañía a donde se dirigía. Ninguno de los duendes saldría vivo de este lugar, y él comenzaría con el bocado más fácil de todos. Sin molestarse en escabullirse, corrió hacia el mago duende. El oso se dio cuenta de él en un instante y no necesitó ayuda para entender lo que estaba a punto de hacer. Los 2 duendes se giraron inmediatamente para seguirlo, pero en ese mismo instante el oso con las fuerzas que le quedaban saltó encima del duende más cercano, inmovilizándolo contra el suelo bajo su gran peso. El otro duende no tenía esperanzas de alcanzarlo de ninguna manera, y antes de que lograra dar más que unos pocos pasos, ya estaba al lado del debilitado mago. El mago chilló y trató de huir de él, pero apenas pudo levantarse del suelo.
No tuvo la oportunidad de intentar nada más cuando lo alcanzó y, abriendo las mandíbulas lo más que pudo, le mordió la garganta. Sus colmillos, más afilados y fuertes que los de un gato normal, desgarraron la garganta del duende, y no había dudas de si el duende sobreviviría a este golpe o no. El guerrero restante lo alcanzó 2 segundos después, pero él ya estaba huyendo de él. No se atrevería a subestimar a estas criaturas antes, y mucho menos después de hoy. Después de no poder atraparlo, se detuvo. Mirándolos a ambos, el duende se giró y se escapó. ¡Qué cobarde! Kiel se volvió hacia el oso y sus ojos se encontraron. Sus ojos no contenían ninguna malicia, estaba exhausto, asustado. Se acercó vacilante. Por un momento consideró atacar para obtener la experiencia, pero sacudió la cabeza para apartar esos pensamientos. Incluso si pudiera causar un daño significativo, incluso si eso le diera la experiencia, ¿quería ser ese tipo de persona? Al llegar al oso moribundo, ambos permanecieron en silencio. Al oso no le quedaba mucho tiempo para esta vida y lo sabían. Empujó su cabeza contra la del oso para consolarlo en sus últimos momentos, y permaneció a su lado hasta que falleció. El oso no lo empujó a un lado ni le arrancó la cabeza de un mordisco, algo que muy bien podría haber hecho. Permaneció en silencio hasta su último aliento. Se quedó allí durante un largo momento mirando al oso, su mente era un revoltijo de emociones. Este podría haber sido el cuando se encontró por primera vez con los duendes, pero no lo fue. Dejó esas emociones a un lado, tenía mucho en qué pensar, comenzando por experimentar magia real, real y honesta con Dios. Aunque fue difícil mostrar entusiasmo después de ver los últimos momentos del oso. Sacudiendo la cabeza, comenzó a alejarse cuando notó que un duende retorciéndose intentaba liberarse del cadáver del oso. Bueno, si eso no fuera un regalo en bandeja de plata. Caminó hacia el duende, teniendo cuidado de no dejar que lo agarrara, y cuando se cansó de intentar alcanzarlo, saltó más cerca y le cortó la garganta con sus garras. Fue demasiado fácil. Apenas sintió resistencia y la sangre comenzó a manar donde le cortó la garganta. No tuvo que esperar mucho porque el duende se unió al oso en el más allá. Había un mensaje del sistema esperándolo, pero lo dejó esperar. Gracias. Con esas últimas palabras, comenzó a irse. Los duendes eran una contaminación en el bosque y él se aseguraría de limpiarlos antes de irse. Nombre. Nivel Kiel, 6. Títulos, viajero. Cuerpo, 6. Mente, 14. Espíritu, 15. Habilidades, adaptación corporal, nivel 7, escalada, nivel 4, sentido del éter, nivel 0. Y parecía que el momento podría llegar antes de lo que pensaba. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 6. Ese día no cazó para comer. Volviendo directamente a su árbol, se quedó dormido. Esto provocó un ciclo de sueño deficiente, pero esta vez se lo agradeció. Se despertó más tarde esa tarde, casi descansado pero todavía sintiéndose cansado. Mirar fijamente el vasto bosque lo ayudó a relajarse. El brillo del sol rompiendo sobre el borde de las hojas verdes y amarillas era simplemente impresionante, y pasó un momento simplemente mirando, sin pensar en nada. Su nariz hormigueó un poco, pero cuando trató de concentrarse en ese sentimiento, desapareció como si nunca hubiera existido. Por un momento pensó que eran alergias, pero recordó dónde estaba y lo que había pasado ayer y su ensoñación se evaporó instantáneamente. No importa lo que intentó evocar ese sentimiento nuevamente, no funcionó. Intentó meditar, pero, a pesar de lo entusiasmado que estaba ante la perspectiva de la magia, le resultaba difícil quedarse quieto durante más de 2 segundos. Incluso cuando logró calmarse, la meditación no funcionó. Al verificar su estado, la habilidad aún se notaba en el nivel 0. El resto de la noche, hasta dormirse, practicó meditación, tratando de sentir algo de lo que no tenía idea pero que estaba seguro de que existía en alguna parte. Desafortunadamente, incluso después de quedarse dormido, la habilidad estaba en el nivel 0. Caminó distraído por el bosque, lo cual podría haber sido peligroso, pero afortunadamente no pasó nada. Sin embargo, 3 lagartos escaparon de su casa, lo que hablaba a leguas por sí solo. La posibilidad de la magia estaba ahí, en la punta de su lengua. Casi podía saborearlo, lo que lo empeoraba aún más cuando no podía sentir nada. Vio lo que ese débil duende le hizo al pobre oso, e incluso si nunca obtuviera ese tipo de poder, la pura versatilidad haría una gran diferencia a la hora de cazar. Aunque si era honesto, no le gustaba lo que estaba haciendo actualmente. Claro,
Necesitaba cazar para sobrevivir, pero su principal objetivo como gato era relajarse. En cambio, estaba estresándose por más y más cosas. Cuando vio la magia como una herramienta para ayudarlo a matar otros monstruos, se dio cuenta de que no era así como quería continuar. Pasó el resto del día paseando por el bosque y dejando vagar su mente. No era exactamente seguro, pero disfrutó cada segundo. Caminó lentamente, dejando caer sus patas al suelo silenciosamente en un ritmo simple de pasos que caían. No se alejó mucho del río y evitó las zonas donde el bosque empezaba a calmarse. Cuando el sonido lo cubría todo, donde no lo había era sospechoso. Encontró otra zona tan extraña a los pocos minutos de su camino donde podría haber jurado que el lugar era perfectamente normal hace apenas unos minutos. Algo no se sentía bien, pero optó por continuar por un tiempo más, la curiosidad se apoderó de él. No caminó más de 10 pasos cuando sus instintos se volvieron locos. Algo andaba mal en este lugar y, aunque no podía reconocerlo conscientemente, su cerebro entró en modo de lucha o huida, inclinándose fuertemente hacia la huida. Comenzó a retroceder lentamente, prestando atención a cada detalle de su entorno. La inquietud no desapareció, pero su corazón dejó de intentar latir el interior de su pecho de color negro y azul. Cuando pudo escuchar el susurro de las hojas, dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Era como si el aire no pasara entre los árboles de la misma manera y, peor aún, era difícil saber dónde comenzaban y dónde terminaban las zonas tranquilas. Al mirar los árboles a su alrededor, notó que cuanto más dentro de la zona tranquila miraba, más probable era que los árboles tuvieran pequeños signos de daño. Nada demasiado antinatural, pero podría haber jurado que no estaban ahí antes. Completamente asustado, se aseguró de no adentrarse demasiado en una de esas zonas. El viaje de regreso no duró mucho, pero esta vez no hubo ensoñaciones. En el camino atrapó una pequeña lagartija que no estaba prestando atención. Era más rápido que la mayoría de los que normalmente atrapaba, pero eso importaba de todos modos cuando se encontró con una garra en la cara. Lo que no esperaba era que su garra le cortara la cabeza. Miró al lagarto sin cabeza, luego de nuevo a sus patas y de nuevo al lagarto. No pudo evitar sonreír ante el evidente aumento de fuerza. Casi olvidó el enorme aumento de fuerza en comparación con hace apenas unos días. En general, triplicó los atributos de su cuerpo en comparación con lo que tenía el primer día que se encontró aquí. Eso no se traducía en 3 veces su fuerza original, pero todavía estaba descubriendo cuánto más fuerte era. Esa peculiaridad de los atributos, por supuesto, era algo que le molestaba muchísimo, pero iba aprendiendo más y más cada día que pasaba. Aunque no lo encontrarías quejándose, después de subir de nivel 2 veces nuevamente, cazar oponentes de nivel similar sería imposible si tuviera que confiar únicamente en su fuerza. Desafortunadamente, parecía que para descubrir más sobre la magia necesitaría ayuda de los únicos monstruos que había visto usarla. Llegó a su árbol habitual junto al río después de un rato y lentamente se comió la cola del lagarto. No todo el lagarto era bueno para comer, pero además, algunas partes sabían divinas. O lo más parecido que podría llegar a ser con alimentos crudos. Después de terminar de comer, practicó nuevamente tratando de sentir el éter en el aire o a sí mismo. En sus esfuerzos se quedó dormido 2 veces y logró nivelar su habilidad un total de 0 veces. Esperar progresar todos los días no era razonable por su parte, pero estar atrapado en el nivel 0 de la misma habilidad con su nivel de esfuerzo era, cuanto menos, molesto. Imaginó que el problema estaba en la falta de dirección. Si se estaba concentrando en algo equivocado, también podría estar soplando un fuego para apagarlo. En ese sentido, los duendes eran tanto una oportunidad como una amenaza. Había visto cómo actuaban contra los monstruos que encontraban y no iba a decir que era diferente. Desde el punto de vista de un lagarto, debe ser el presagio del fin. Y no era como si se hubiera comido la araña que atacó hace tantos días. Sacudió la cabeza, la idea de similitud le resultaba repugnante, pero no lo suficiente como para cambiar sus planes. Quería hacerse fuerte y los duendes eran una amenaza demasiado grande. Aunque en ese sentido decidió abstenerse de matar monstruos que no planeaba comer o que no iban a atacarlo. Estaba acostumbrado a las arañas como insectos sin sentido que debía matar si las encontraba dentro de su casa, pero estar en una situación similar ahora le traía una perspectiva diferente. Recordó una vez que su padre le gritó cuando intentó matar una araña grande dentro de su casa. Probablemente no fue por el acto de intentar matar a la araña sino por los fragmentos de vidrio roto. Aún así, su padre recogió la araña en un trozo de papel y un vaso de plástico y la escoltó de forma segura fuera de la casa. Lo siento, Lee Gran Araña.
Aunque estaba haciendo una excepción con los goblins con respecto a esa decisión. Por lo menos, no se sentiría mal por el acoso de los duendes. Esto también fue algo que aprendió de su padre. Hablar de la excepción a las reglas, no del acoso, sería extraño. Pensar en sus padres solo le traía malos recuerdos, por lo que dejó de pensar en el tema y se centró en sus habilidades de sigilo, lo que sin duda fue bastante divertido. No tenía ninguna habilidad mágica para el sigilo, y tratar de camuflarse se volvió aburrido después de un tiempo, por lo que durante las horas antes de que cayera la noche aterrorizó a un tejón bastante grande que encontró cerca de su árbol. Dudaba que crecieran tanto en la tierra, pero eso le hizo preguntarse acerca de las similitudes. Sin embargo, fue un encuentro destinado a ser. Justo cuando empezaba a aburrirse y consideraba parar por el día, apareció el tejón. Al principio simplemente intentó seguirlo sin que se diera cuenta de que lo estaba haciendo. Eso fue más fácil en algunas áreas que en otras. Su tamaño relativamente pequeño hacía que fuera fácil esconderse entre la hierba alta o pequeños arbustos, pero el bosque no era igual en todas partes y tenía que seguir al tejón al mismo tiempo. Y a pesar de pasar cada hora de vigilia de los últimos días dentro del bosque, traicionó su posición varias veces al pisar hojas secas o hacer demasiado ruido al moverse demasiado rápido y demasiado cerca del tejón. Es cierto que tenía mejor audición de lo que esperaba. Después de que el tejón se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo, comenzó a escanear el área mucho más activamente y a correr. Siguió así durante media hora más antes de juzgar que había ido demasiado lejos y que la noche ya había comenzado. Afortunadamente, el tejón se estaba moviendo en el lado opuesto del campamento del duende y podía ver relativamente bien en la oscuridad de la noche considerando que la única fuente de luz era una pequeña luna en el cielo. Cuando llegó a su árbol familiar, estaba listo para dar por terminado el día. Había bajado la guardia, un desafortunado hábito que había desarrollado últimamente, por lo que agradeció la disminución de la visibilidad de la noche cuando vio que su árbol tenía compañía. Era un lobo solitario, no más del doble de su tamaño, lo que había aprendido a no considerar indicativo de la fuerza de alguien. Pero sí le dio pistas sobre su edad. Su primer instinto fue atacar al intruso en su casa. El segundo fue el mismo recordándole que no había nada que marcara esta área como suya, y el tercero fue la decisión que había tomado. Además, le gustaban los lobos. Considerando que era un gato, eso era un poco irónico. Volviendo a mirar al lobo dormido, consideró sus opciones hasta que dijo, no estaba allí. Si todavía estuviera aquí mañana, volvería a él entonces. Ahora se iba a dormir. Escogió un árbol cercano al que llamaba suyo y trepó. Las ramas no eran tan gruesas, pero no esperaba que ningún otro árbol al azar superara a su favorito. Aún así, podría arreglárselas. Después de otra hora de mirar al lobo dormido, él también se quedó dormido. Capítulo 7. Se despertó sobresaltado al escuchar aullidos desde abajo. La luz del sol apenas había traspasado el horizonte y no pudo evitar mirar hacia abajo. 6 monstruos humanoides verdes se acercaban al lobo y no estaban siendo amables. El pelaje del lobo estaba manchado de rojo donde estaba su pata trasera y junto a él había una pequeña punta de tierra. Afortunadamente el lobo había logrado esquivarlo, pero estaba favoreciendo su otra pata y la pelea no había comenzado en serio. No tenía idea de cómo había logrado evitar el clavo de tierra. Sin embargo, con su pierna lesionada, no había manera de que pudiera escapar, y mucho menos ganar. Ahora no estaba dispuesto a unirse a una pelea perdida, pero la alternativa lo irritaba muchísimo. Esta era su casa, su zona, su bosque. Había 5 guerreros trasgos y un trasgo parado detrás, que supuso que era el mago. También notó que no estaba jadeando después de un solo pico, probablemente porque el pico era más pequeño y más débil. Ya estaba teniendo dudas. Los 5 cargaron a la vez mientras el mago preparaba otro ataque. No pensó en lo que iba a hacer, actuó. Si se detuviera a pensar, haría algo de lo que podría arrepentirse en el futuro. Tenía confianza en sí mismo, o al menos podía huir. Y no quería darse por vencido antes incluso de intentarlo. Por lo menos, necesito conseguir al mago. Corriendo a lo largo de una rama que apuntaba en la dirección general del mago, saltó en el último segundo que pudo, todo para aterrizar cada vez más cerca del mago duende. Llegó al suelo en el mismo momento en que el primer duende alcanzó al lobo. Chocando contra el suelo, captó su atención por un solo momento. Ese momento fue suficiente para que el lobo hiciera trizas al guerrero duende que estaba cerca de él. Cerró sus dientes alrededor de la cintura del guerrero duende y sacudió todo su cuerpo una vez.
Eso fue suficiente para abrir una enorme herida en el abdomen del duende mientras lo arrojaba al suelo. El resto de los goblins estaban a punto de atacar al lobo por matar a su compañero guerrero, y la otra mitad no estaba segura de qué hacer. Aprovechando ese momento de indecisión mientras el duende mago gritaba a los guerreros que retrocedieran para protegerlo, el lobo acabó con el duende en el suelo, dándole otro mordisco en la garganta. Todo eso sucedió en el lapso de 3 segundos, durante los cuales Kiel no miró hacia atrás ni una sola vez, corriendo directamente hacia el mago. Teniendo esos 3 segundos a su favor y ya corriendo, se adelantó a los goblins que corrían hacia él y el mago. Los 4 goblins se giraron para atraparlo, pero él fue más rápido. Mientras tanto centró su atención en sus sentidos, porque sabía que iba a hacer el mago en respuesta a una amenaza. Su nariz se torció y saltó hacia un lado, evadiendo un clavo de tierra que habría hecho que su historia tuviera un final desafortunado. En cambio, el clavo empaló al duende directamente detrás de él. Su corazón latía a 1 kilómetro por minuto, pero aún así no miró hacia atrás, concentrándose en el singular objetivo de alcanzar al mago duende. El lobo encontró una fuerza que honestamente no sabía que todavía tenía, saltó detrás de los duendes que corrían, atrapando a otro por la pierna antes de que se alejara demasiado de él. El duende empalado también estaba fuera de combate, un punto por fuego amigo y estupidez. Imagínese si el guerrero fuera lo suficientemente inteligente como para no estar directamente detrás de él, o si el mago dudara en lanzar el hechizo por la misma razón. Aún así, los 2 duendes rabiosos que lo perseguían ni siquiera registraron las 2 bajas, que pronto serían aún más cuando el lobo se enfrentó al que atrapó. Mientras se acercaba al mago duende, se concentró en el incipiente sentido que había estado desarrollando. Intentar sentir el éter cuando estaba solo era un desafío que no esperaba. A su vez, sentir que el duende manipulaba el éter para crear las púas era bastante sencillo. Era una corriente de aire que olía a tierra. Cuando el primer mago duende creó enormes púas de piedra para matar al oso, esa corriente fue como una descarga eléctrica, que probablemente fue la única razón por la que podía sentirla sin una habilidad. Pero tratar de detectar algo fuera de lo común era mucho más difícil cuando corrías por tu vida. Los guerreros que lo perseguían se estaban acercando demasiado para sentirse cómodos y no había tiempo suficiente para ir tras el mago. Sin embargo, cuando sintió que la esencia en el aire se agitaba, se dio cuenta de que tenía otros problemas de los que preocuparse. No necesitaba ser capaz de sentir dónde se lanzaría el hechizo, solo cambiar de dirección. Habiendo engañado al duende una vez, tuvo que tomar una decisión drástica para evitar este hechizo. Sabía que los duendes eran estúpidos, pero no tenía la costumbre de subestimar a su enemigo. Por eso, para evitar el hechizo, giró 80 grados y corrió hacia los guerreros que lo perseguían. El pelaje de su cuerpo se erizó cuando sintió el éter a su alrededor más claramente que nunca y puso aún más fuerza en sus piernas. El primer duende que vio la oportunidad saltó hacia él, solo para ser pateado hacia un lado por el guerrero que estaba a su lado, salvando tanto la vida de Kiel como la del guerrero cuando una enorme púa atravesó el suelo momentos después y mucho más cerca de lo que a Kiel le hubiera gustado. Sin embargo, todavía había un duende capaz de reaccionar, y ese fue el guerrero que salvó al otro duende de compartir el mismo destino que su compañero. Ese duende era más delgado, con músculos más definidos en todo su cuerpo y sus ojos brillaban con una astucia que no existía en otros. Giró con la punta de los dedos de sus pies mientras intentaba pasar corriendo, aterrizando una patada en su cuerpo. No tuvo tiempo de esquivarlo y la patada aterrizó directamente en su cuerpo con fuerza suficiente para lanzarlo hacia atrás media docena de metros. Cuando aterrizó nuevamente en el suelo, se dio cuenta de que apenas podía moverse por el golpe, diablos, apenas podía respirar. Su mente se quedó en blanco. Todavía estaba vivo después de ser golpeado por eso, pero no quería saber cuántos de sus huesos aún estaban en una sola pieza. Si no fuera por la adrenalina corriendo por su cuerpo, el dolor ya habría reclamado su conciencia. El guerrero duende iba a seguir al gato caído, solo para notar un corte profundo en la pierna que lo pateó y tropezó. Si bien no había podido esquivarlo, el tiempo de reacción de un gato era bastante mayor que el de un duende, y eso probablemente era cierto incluso antes de la ayuda del sistema. Aunque atribuirse el mérito de ese ataque fue demasiado, ya que había arremetido por sorpresa en lugar de planear un ataque. Si bien su cuerpo no podía moverse, podía pensar y no entretuvo la idea de darse por vencido ni por un minuto. Fue en medio de todo ese pensamiento que el lobo se hizo cargo del único guerrero que quedaba ileso, dejando a un mago inútil y a un duende demasiado fuerte incluso con la herida que le causó.
Así como él nunca dejó de moverse, el lobo tampoco lo hizo, y con toda su concentración en él, ninguno de los goblins tenía ninguna posibilidad. Pero el mago podría recuperarse, y dejarlo lanzar sería suficiente para cambiar la pelea. A Kiel no le gustó esto, pero en ese momento tenía que confiarle su vida al lobo. Parecía que la idea de huir ni siquiera cruzó al lobo mientras cargaba contra el guerrero y la pelea comenzó en serio. El guerrero no podía moverse con la misma gracia que lo hizo cuando lo pateó, aunque el hecho de que fuera capaz de seguir el ritmo del lobo era sorprendente por sí solo. Claramente favorecía su pierna herida, pero la condición del lobo tampoco era muy buena. El lobo se abalanzó sobre el duende una y otra vez mientras el duende usaba su agilidad para mantener el control. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo, ya que el lobo logró atrapar uno de sus brazos en una de sus estocadas. El lobo jadeaba pesadamente y se vio obligado a soltar el brazo al cabo de un rato, no sin antes haberle causado un daño importante. Por cada herida que infligía, el guerrero recibía una a cambio. El lobo confiaba principalmente en sus colmillos y, aunque de ninguna manera diría que era débil, desafortunadamente lo puso en una situación difícil. Los lobos eran animales de carga en la tierra. No cazaban solos por una razón, y aunque unos cuantos niveles más severamente invalidarían esas razones, aún no había llegado a ese punto. Si esto continuaba así, el resultado de la pelea no sería bueno. Probó sus patas y vio cómo respondía su cuerpo al movimiento. Logró ponerse de pie, pero no estaba en condiciones de luchar mientras el dolor atormentaba su cuerpo. Honestamente, su condición no era mejor que hace 5 minutos cuando comenzó la pelea, pero la sensación había comenzado a regresar a sus extremidades. Peor aún, parecía que el mago duende se había recuperado un poco y estaba viendo a su guerrero enfrentarse al lobo. Bueno, eso le sentaba muy bien. El duende observaba en silencio la pelea como un espectador en un coliseo, y se comprometió a poner esa sonrisa patas arriba. Solo esperaba que el lobo durara lo suficiente. En silencio, y asegurándose de estar fuera de la línea de visión del mago duende, dio vueltas hacia la mancha verde. Era curioso, se imaginaba a un mago sosteniendo palos y bastones, pero hasta el momento solo los guerreros lo hacían, y no todos. Estaba casi a mitad de camino hacia el mago duende cuando escuchó al lobo aullar de dolor. Empujando aún más su cuerpo roto, se apresuró tanto como pudo. Avanzó a un ritmo decente, un poco más rápido que caminar, y pronto llegó de nuevo al escenario de la pelea. El lobo estaba acorralado y parecía que el guerrero ahora estaba empezando a tomarse su tiempo, pateando al lobo y retrocediendo inmediatamente. El lobo estaba demasiado herido y cansado para responder a esos ataques, pero se negó a darse por vencido. El mago duende, en cambio, parecía casi listo para empezar a comer palomitas de maíz. Kiel sabía que su sigilo no era el mejor, pero en este punto, incluso si no se molestara en esconderse, el duende podría no haberlo notado. Así que no lo hizo. Ignorando el dolor punzante en su pecho y el rápido aliento que estaba conteniendo, corrió hacia el duende. Después de esto probablemente no podría moverse por un tiempo. Ni el guerrero, ni el mago lo vieron, pero el lobo sí. Cuando alcanzó al mago, tomándolo por sorpresa, saltó sobre su espalda y usó sus garras para cortar y desgarrar su carne. Estaba apuntando a su cuello, pero su salto solo lo había llevado hasta allí. Gritó como un cerdo al matadero, lo cual fue doloroso de escuchar. Los gritos de dolor tomaron por sorpresa al guerrero, y esa era la última sorpresa que iba a tener porque el lobo rápidamente puso su boca alrededor de su cuello y lo mordió con fuerza. No logró gritar de dolor antes de que la vida abandonara sus ojos. Desafortunadamente, eso fue todo lo que logró ver antes de que sus ojos comenzaran a perder foco y el mundo se oscureciera. El duende gritó y el lobo se acercó. Kiel se despertó después de la pelea durante unos segundos seguidos. El dolor lo hacía llorar cada vez, pero una manta blanca lo consoló inmediatamente después. Era el sueño más extraño que había tenido en este mundo, pero estaba vivo. Más de un mensaje del sistema lo esperaba, pero estaba vivo y podían esperar. Dormía soñando con nubes blancas y esponjosas que abrazaban su cuerpo. Capítulo 8. Cuando perdió su mochila, ciertamente no esperaba esto, lo que sea que eso significara. Sobrevivir sola contra 6 duendes era imposible, sin importar cómo lo hiciera. No, incluso huir habría sido difícil, aunque lo había logrado una vez. La única razón por la que sobrevivió fue por esta pequeña amenaza peluda. Ella ni siquiera conocía al gato, pero él arriesgó su propia vida por ella. No pensó que haría algo así por alguien que no fuera sus compañeros de manada, y mucho menos tendría éxito.
Como sabía muy poco sobre los gatos, no podía entender por qué él la había ayudado, pero le debía la vida. Además, mirando al gato indefenso, no pudo evitar querer protegerlo. Todavía estaba un poco adolorida por la pelea, pero en su mayor parte se había curado. En cuanto al gato, el guerrero mayor lo había herido gravemente. Tuvo el impulso de destrozar su cadáver, pero desperdiciar buena carne estaba por debajo de ella sin importar nada. Hablando de duendes, la pelea la había acercado más a su evolución de lo que esperaba. Por supuesto, casi todos los goblins que mató tenían un nivel superior al de ella. Ella ganó 3 niveles en esa pelea, pasando del nivel 11 al nivel 14, algo que normalmente tomaría meses de caza con su manada, tal vez incluso más si las circunstancias no fueran favorables. Pero el sistema era justo al menos, recompensando el riesgo en un grado casi injusto. Estaba tan cerca del nivel 15 que casi podía sentirlo. Sabía que el nivel 15 era importante por los pocos que había visto alcanzarlo, y pronto sabría lo que significaba para ella misma. Pero no podía levantarse e ir a cazar, no cuando vio al gato más pequeño temblar en ausencia del sol. Entonces ella se sentó a su lado y lo protegió del frío. 2 noches después, pudo mantenerse en pie, y eso fue con su ayuda. Sin embargo, poder beber agua era importante y se alegraba de que él pudiera hacerlo solo. Lesionarse era una buena forma de avanzar en ciertos aspectos del cuerpo, pero se fue al otro extremo. Aún así, ahora que él se había despertado durante más de unos minutos seguidos, necesitaba cazar. En los 2 días que tardó el gato en recuperarse un poco, ella permaneció a su lado todo el tiempo. Se aseguró de que estuviera bien escondido y en un lugar seguro y se adentró más en el bosque. Necesitaba ir más lejos de lo que pensaba para encontrar una presa adecuada para ellos, lo cual no siempre había sido el caso. Sin embargo, logró encontrar una salamandra del mismo tamaño que ella, que era perfecta tanto como presa como oponente. De vuelta en el río, Kiel yacía escondida entre un pequeño árbol y un poco de follaje. Se levantó un poco después de que el lobo se fue y se movió para beber más agua. Cada paso que daba enviaba lanzas de dolor punzante por todo su torso. Quería acurrucarse y llorar, pero no estaba solo. Si lo fuera, seguramente lo habría hecho, pero el lobo estuvo a su lado en todo momento. Aunque no quería ni podía decírselo, se alegraba de su presencia. Honestamente creía que ella lo habría dejado después de la pelea. Pero no lo hizo y cuando se fue regresó con un enorme lagarto en la boca. Si antes no sentía gratitud, ahora sí lo sentía. Se preguntó qué sentía ella por los duendes, porque sabía que estaba listo para destrozarlos de nuevo después de la pelea. Aunque tal vez después de haber conseguido algunos niveles más en su haber. Prefería sentirse enojado que desesperado. Sin embargo, no había comprobado sus ganancias en la pelea, y ahora que podía caminar un poco sin ayuda, era perfecto para comprobarlo mientras comían. El lobo arrancó la mitad de la cola del lagarto y la dejó delante de él mientras ella se quedaba con el resto. Era como si pudiera leer su mente. Su gratitud solo podía aumentar hasta cierto punto. Esas colas de lagarto eran lo único que tenía este bosque que él podía considerar sabroso, alimentos que todavía podrían usar la invención de la cocina. Sabía lo que estaba haciendo después de escapar de este bosque, y eso era tener una comida adecuada. Probablemente robándolo, porque no tendría dinero para pagar ni podía comunicar lo que quería hacer. Tal vez podría robarle a gente mala y usar ese dinero para pagar, era una idea. Nombre. Nivel Kiel, 9. Títulos, Viajero, Indomable. Cuerpo, 15 asterisco. Mente, 14. Espíritu, 18. Habilidades, Adaptación corporal, nivel 10, Max, Escalada, nivel 5, Sentido del éter, nivel 3. Sus atributos en el cuerpo en realidad se habían más que duplicado. Ser golpeado a mitad de camino hacia el olvido no había sido divertido, pero si era responsable del aumento de estadísticas, se sentía un poco mejor al respecto. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía algunos mensajes únicos más para mirar. Sobreviviste a una pelea con menos del 5% de la protección de los atributos de tu cuerpo. Título ganado, Indomable. Al revisar el título, vio la verdadera razón por la que podía caminar con sus propios pies en lugar de quedar discapacitado de por vida. Permitió que su cuerpo sanara sin complicaciones. Eso significaba que los huesos rotos se repararían bien. Una vez tuvo que usar un yeso cuando era niño cuando se cayó de un columpio, y no fue divertido. Si fuera honesto, ni siquiera había considerado cuán grande habría sido el problema de los huesos rotos antes de que el título lo resolviera.
Gracias sistema. En cuanto al otro mensaje, ese era más complicado. Has maximizado tu habilidad, adaptación corporal. Obtuviste +3 en el atributo cuerpo y mayor aclimatación al atributo. Le encantaría saber exactamente qué atributo era la aclimatación, pero podía hacer una suposición fundamentada. Incluso cuando sus estadísticas no aumentaron, sintió que podía esforzarse un poco más que antes. Cuando sus estadísticas aumentaron, pudo sentir la diferencia al instante, pero no fue un aumento tan grande como esperaba. Cada aumento aumentó su fuerza de manera diferente, aunque hasta ahora no había estado seguro de dónde había aumentado su cuerpo en 9 puntos, más de lo que había hecho antes, pero no se sentía mucho más fuerte. Por otro lado, su cuerpo tenía mucha más energía, más vitalidad que decir. De lo contrario, no se habría levantado y caminado, por muy débil que fuera, después de una lesión así. No lo probaría ahora, pero también se sentía más duradero. Tenía cientos de ideas diferentes sobre cómo volverse más fuerte a partir de lo que acababa de aprender, y el impulso de Body Adaptation haría que todo fuera mucho más rápido. Solo se preguntaba qué otras habilidades ofrecería cuando estuviera al máximo. Tampoco pudo evitar preguntarse cuánto más fácil habría sido su vida si hubiera conocido esos pequeños detalles desde el principio de su llegada aquí. Aunque por lo que había logrado hacer, se sentía orgulloso de sí mismo. Luego, el aumento más importante. El sentido del éter había alcanzado el nivel 3 en esa pelea, y no podía esperar para descubrir si podía usar magia y cómo. Y si ganaba una habilidad, también podría obtener el dulce bono al final de su dominio. O, se haría más fuerte y se divertiría. El éter y las afinidades eran cosas diferentes, pero uno tenía que llevar al otro. No había forma de que los duendes hubieran logrado hacerlo y él no podía. Con eso en mente, se calmó y se concentró en sentir su afinidad. Las primeras veces que lo intentó fracasó, en parte porque estaba demasiado emocionado y en parte porque su mente no podía evitar preguntarse sobre todas las cosas que podría hacer con la magia. Sin embargo, después de calmar un poco su cabeza, sintió la energía a su alrededor. No era lo mismo que podía sentir de los duendes, donde olían a tierra, lo suyo era una disonancia en el espacio que lo rodeaba. Sus bigotes hormiguearon un poco ante la sensación y no pudo evitar estornudar, sacándolo de su concentración. Ahora sabía lo que se sentía estar molesto y extasiado al mismo tiempo. No podía capturar ese sentimiento perfectamente cada vez, pero había sentido algo similar antes y más recientemente. Imaginó que lo que estaba sintiendo era su afinidad espacial en efecto, que le resultaba extrañamente familiar en las pocas zonas tranquilas que encontró en el bosque. Iba a volver a eso, pero primero comprobó sus habilidades. Y si miras eso, encontró uno nuevo llamado sentido de afinidad. Pasó el resto de su tiempo explorando la nueva habilidad y tratando de conectarla con la forma en que podía sentir el éter. Todavía no podía controlar el éter, pero podía sentirlo cada vez con mayor facilidad a medida que pasaba el tiempo. Antes de que se diera cuenta, ya estaba oscureciendo y apenas estaba cansado. Sin embargo, no tenía nada mejor que hacer, así que continuó practicando hasta que se cansó. Apenas se dio cuenta cuando el lobo yacía a su lado, aunque cuando lo hizo, vio que tenía nuevas heridas de la última vez que la vio. Afortunadamente ella estaba bien, e incluso parecía un poco feliz mientras movía la cola. Aunque cuando ella le lamió toda la cara, eso lo hizo menos que feliz. Si bien no sabía cuánto tiempo se quedaría con él, era agradable tener su compañía. Y cuando dormía parecía tan tranquila que era difícil imaginar que fuera el mismo lobo que destrozó a 5 duendes casi solo. Apoyando su cabeza sobre su pelaje, él también se quedó dormido al cabo de un rato. Cuando se despertó al día siguiente, vio que se sentía mucho mejor, capaz de moverse con solo unas pocas punzadas de dolor de forma intermitente. Cuando empezó a levantarse, la loba se movió y abrió los ojos también. Se sintió un poco mal por despertarla, pero ella estiró su cuerpo y lo miró fijamente con interés. No sabía cómo comunicarse con ella, pero ella parecía contenta de seguirlo por el momento y él no protestó por tener un guardaespaldas. En todo caso, se sentía bien, y no se molestó tanto en ocultar su presencia cuando caminaba por el bosque, aunque aún así prestó atención. Buscaba una de las zonas tranquilas que encontraba en el bosque en sus pocos paseos por él. Al lobo no le interesaría mucho eso, pero cuando encontraron un escuadrón de duendes de 3 hombres, las prioridades cambiaron. Era hora de ver cuánto más fuerte se había vuelto. Fueron los primeros en detectar a los goblins, por lo que tenían una pequeña ventaja, pero probablemente no la habrían necesitado de ninguna manera.
Corrieron tan rápido que los árboles se volvieron borrosos cuando pasaron junto a ellos, alcanzando a los duendes en cuestión de segundos. Los tres eran guerreros, pero bien podrían haber sido magos por la resistencia que opusieron. Sus músculos se flexionaron y pudo sentir que el suelo cedía un poco cada vez que empujaba contra él, acelerando aún más. Tenía que ser al menos 3 veces más fuerte que el primer día aquí, y eso era solo una estimación aproximada. Apuntó al duende de su derecha y el lobo tomó al de la izquierda. Corriendo directamente hacia el duende frente a él, saltó una vez a sus piernas y una vez más para alcanzar su garganta, cortándola antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Todavía intentó agarrarlo mientras la sangre corría por su cuerpo, pero cuando su mano se acercó a él, casi lo cortó con sus garras. No pudo evitar mirarlo con horror mientras la luz abandonaba sus ojos. En cuanto al lobo, los pobres duendes nunca tuvieron ninguna posibilidad. Ella era mucho más fuerte y mucho más grande que él, y cuando él se hizo cargo de su guerrero, ella también se hizo cargo del otro. Aunque en su defensa ella llegó primero a los goblins para tener más tiempo para su pelea. Ella era la loba más dulce que jamás había tenido el placer de conocer, pero tal como estaba ahora, casi sentía lástima por los duendes. Capítulo 9. A unos minutos de donde lucharon contra los goblins había una zona tranquila, una zona que estaba mucho más viva de lo que había pensado. Necesitaba concentrarse para sentir que andaba mal en el espacio que lo rodeaba, pero cuando lo hacía, era imposible ignorarlo. Cuanto más adentro miraba, más fragmentado e inestable parecía el espacio. Estaba completamente horrorizado por lo que vio, pero esto fue lo máximo que pudo vislumbrar de actividad espacial. El aire más profundo en el interior era cada vez más activo y el espacio se retorcía y rompía activamente. Fue tan peligroso como impresionante. Las corrientes torcidas rompieron unas contra otras, formando grietas donde el espacio tocaba la realidad. Lo que sus sentidos percibían como espacio se perdía en las corrientes, pero era solo un sabor diferente de lo mismo. Cuando se dio cuenta de eso, su percepción cambió. Era más fácil sentir este sabor del éter debido a la frecuencia con la que cambiaba. Si el espacio normalmente era como una roca inamovible, esto era como lava furiosa. La roca inamovible estaba en todas partes y era imposible diferenciarla de las rocas normales y ni siquiera quería saber cómo habría logrado sentir el espacio sin un área como esta o su título. Con pasos vacilantes, caminó más hacia el interior del espacio inestable, sintiendo que las corrientes se volvían más salvajes y fuertes. Cuando la sensación creció demasiado, dio un paso atrás y se sentó. Todavía estaba a cierta distancia de donde el espacio se agrietó y reformó, pero tan cerca, incluso si cerraba los ojos, podía sentir lo inestable que era el espacio. No tenía idea de cómo usar su afinidad espacial, pero incluso estar en este espacio estaba haciendo maravillas con su sentido de afinidad. Ephemeris Sans ha crecido al nivel 6. Ya era un nivel más alto que su Ether Sans y ni siquiera había pasado un día desde que obtuvo la habilidad. Solo unos minutos más tarde, la habilidad creció al nivel 7. Solo por eso supo que no se iría hasta que fuera capaz de usar su magia. Podía sentir que había matices en la forma en que el espacio formaba grietas, se extendía y volvía a sellarse. Lo que estaba sucediendo en esta zona no era natural y el mundo estaba contraatacando, tratando de restablecer el orden. Se sentía casi como un juego que intentaba predecir dónde se rompería el espacio a continuación en función de su comportamiento. Sentir el espacio a su alrededor fue mucho más fácil de lo que esperaba y poco a poco pudo diferenciar lo que supuso que era éter espacial. El nivel de su habilidad y el crecimiento de su habilidad parecían coincidir en que estaba en el camino correcto. No tenía idea de cuánto tiempo le llevaría subir de nivel a Ephemeris Sans sin el título al máximo, pero tal como estaba, unas horas más serían suficientes. Supuso que en una sociedad muy avanzada la gente tendría salas especiales para facilitar el nivelamiento de estas habilidades, una lista de títulos fácilmente alcanzables y una persona de alto nivel para responder todas y cada una de las preguntas que pudieran tener, o al menos los registros de una. No era un gran lector de libros en la Tierra, pero mataría por una biblioteca en este caso. Se puso cómodo, apenas notando cuando el lobo se sentó a su lado. Su pelaje estaba erizado y sus ojos iban de árbol en árbol, pero no se fue. Ella se paró protectoramente junto a él, sin bajar la guardia. Ahora que tenía algo de tiempo para pensar, necesitaba un nombre para su amigo, llamarla, la loba, todo el tiempo no le sentaba bien. Estaba pensando en un nombre adecuado para llamarla cuando la vio moverse frente a él. Edel podría hacerlo, de la palabra alemana Edelweiss. Coincidía con su pelaje y semejanza.
Antes de que ella llegara demasiado lejos, él le mordió el pelaje, impidiéndole avanzar. No podía encontrar otra manera de comunicar lo peligroso que era eso. Ella se sobresaltó por un momento y, mirándolo y luego al bosque aparentemente normal frente a ella, se detuvo. Sin embargo, ella no retrocedió y permaneció frente a Kiel. Dejando escapar un suspiro de alivio porque al menos ella no iba a ir más lejos, continuó concentrándose en las corrientes retorcidas. No sabía cuánto tiempo pasó mientras se perdía mirando las corrientes del espacio cuando de repente sintió una sacudida recorrer todo su cuerpo, despertándolo de su trance. Has maximizado tu habilidad, Affinity Sense. Has ganado más 3 en el atributo espíritu, has formado una conexión con tu afinidad más fuerte. Esta vez, cuando presionó con su voluntad para calmar el espacio a su alrededor, las corrientes disminuyeron. Se sentía como un superhéroe alterando la realidad solo con su voluntad. Cerró los ojos, concentrándose solo en su sentido espacial, que había mejorado enormemente a medida que su sentido de afinidad aumentaba de nivel. Podía ver a Edel sentada frente a él, a veces oscurecida por el espacio que se movía de manera extraña, pero veía con los ojos cerrados. Al abrir los ojos esa sensación desapareció como si tratara de concentrarse en dos cosas diferentes al mismo tiempo, trató de evitar saltar de emoción, pero era difícil mantener la calma. Si bien no podía manipular el éter que lo rodeaba, confiaba en que era solo cuestión de tiempo. Echando un vistazo a su Ether Sense, se sorprendió gratamente al ver que la habilidad ya estaba en el nivel 8. Si Affinity Sense le dio la mitad de las piezas del rompecabezas, esperaba que Ether Sense le diera la otra mitad. Desafortunadamente, Ether Sense estaba subiendo de nivel más lentamente que su Affinity Sense y no quería quedarse aquí mirando el éter toda la noche, especialmente ahora que había perdido su concentración. Por otro lado, estaba muy cerca de finalmente poder ejercer magia. Tenía sus dudas sobre si alguien necesitaba tanto Ether Sense como Affinity Sense al máximo para poder lanzar magia, pero considerando cuánto más complejo era el espacio en comparación con las afinidades de la Tierra, bien podría ser el caso para él. Además, este espacio fue hecho a la medida de sus necesidades. Claro que era peligroso, pero eso era siempre y cuando no hiciera lo que planeaba hacer. Yendo más adentro para probar su nueva habilidad. Le dio un golpe en la nariz al ahora extremadamente aburrido lobo. Maullándole para que se quedara quieta, avanzó. Edel, por supuesto, tuvo sus protestas. Regresó y no pudo evitar acariciarle la cabeza con las patas. No dejaría que ella lo siguiera más adentro, pero tampoco renunciaría a este espacio. Quizás podría ir a lo seguro y permanecer en la región exterior subiendo lentamente de nivel su sentido del éter, incluso cuando se estaba volviendo más difícil hacerlo. Quizás eso sería suficiente para lanzar magia espacial en el futuro. Pero si había aprendido algo de los pocos días que pasó en este mundo, el riesgo tenía su recompensa. Para cualquier otra persona tal vez el riesgo no valía la pena, pero cuando su afinidad era sin duda espacial, la balanza se equilibraba. Con cada paso más dentro del espacio, las corrientes se hacían más fuertes. El éter espacial ahogó casi todo lo demás hasta el punto de que tuvo miedo de que un hechizo se formara de la nada y lo arrastrara consigo. Al mirar los árboles a su lado, hacía mucho que había superado el punto en el que los árboles podían permanecer intactos de la perturbación en el espacio. En este punto, necesitaba activamente calmar el espacio a su alrededor para asegurarse de no terminar hecho pedazos. Fue difícil, como usar una parte de tu cerebro que no sabías que podías usar. Estaba seguro de que con un poco de práctica esto se convertiría en algo natural, pero en ese momento necesitaba toda su concentración para asegurarse de que no sucediera nada en el espacio que lo rodeaba. Sin embargo, no fue del todo sin ganancias. El éter allí era tan rico que parecía como si estuviera nadando en él. Con solo respirar podía sentir que su cuerpo se hacía más fuerte, el dolor de su cuerpo en recuperación se volvía más ligero e incluso el cansancio que había comenzado a aparecer después de forzar su mente durante tanto tiempo comenzó a disminuir. Desafortunadamente, sin embargo, permanecer tan profundo en la zona tranquila no fue posible para el actual. Cada segundo que pasaba tenía que gastar más y más energía para evitar que el espacio a su alrededor lo hiciera pedazos. No sabía qué estaba causando que el espacio se destrozara en tantas regiones alrededor del bosque, solo que generaba cada vez más energía para hacerlo. Su idea de lo que estaba pasando era bastante vaga, así que decidió apostar. Renunció a la imagen mental de calmar el espacio. Al instante se abrió una grieta en el espacio a unos metros de él, pero no se detuvo. Su imagen anterior era demasiado amplia. Su habilidad decía que tenía una conexión con la afinidad espacial,
por lo que se preguntó hasta dónde podría llevar esa conexión. En lugar de detener la siguiente grieta, empujó con su voluntad para romper el espacio a su alrededor y alejarse de él. Como resultado, la grieta se expandió rápidamente y perdió el control de ella a medida que crecía de unos pocos centímetros a unos pocos metros, derribando 3 árboles en el proceso, antes de que también se cerrara nuevamente en una repentina ráfaga de éter. Eso fue estimulante, pero no era lo que quería hacer. Además, demasiado peligroso incluso para sus estándares. Después de eso, se retiró a un lugar donde no se formara una grieta cada medio segundo. Las corrientes espaciales aquí eran más manejables y menos propensas a destrozarlo por mirarlas mal. Donde el espacio era débil, vio formarse la grieta y se concentró por completo en eso, ignorando las furiosas corrientes que pasaban a su lado. Con poco esfuerzo ayudó a cerrar el espacio al instante siguiente. El momento era mucho más cercano de lo que le gustaría, pero también exigía mucho menos su fuerza de voluntad. Esta vez sintió donde el espacio estaba debilitado por las furiosas corrientes y lo reforzó con su voluntad antes de que resultara en una grieta. Eso fue un poco más agotador, pero logró evitar con éxito que se formara una grieta en primer lugar, lo cual era un mejor método para no ser destrozado. Todo lo que le faltaba era una conexión con el éter mismo y sabía cómo podía utilizar su afinidad espacial. Resultó que en una región donde prácticamente se bañaba en éter, aceleró el proceso de nivelación, ¿quién podría haberlo adivinado? No es que pudiera ver más detalles sobre el éter, pero podía seguir mucho mejor sus rápidos movimientos después de los primeros minutos. Cuando maximizó su Ether Sense, su cerebro apenas funcionaba a pesar de que tomó menos tiempo del que esperaba. Incluso el rico éter apenas le ayudaba. Has maximizado tu habilidad, Ether Sense. Has ganado más 3 en el atributo espíritu, has formado una conexión con el éter del mundo. Eso le dio un impulso muy necesario y rápidamente abandonó las regiones interiores de la zona tranquila. Había sido suficiente emoción para toda la vida, pero probablemente era un martes normal para este mundo. La siguiente vez que extrajo el éter de su cuerpo, pudo sentir mucho más. Cuando se formó la conexión entre su cuerpo y el éter del mundo, ahora podía sentir un charco de éter dentro de él, todo el cual tenía una gravedad única. Se sentía mucho más maleable a su voluntad, lo que hacía posible usarlo incluso con un dolor de cabeza punzante. Olvidando su cansancio, recurrió a ese éter. Manipularlo era una cuestión de intención y voluntad, algo que perfeccionó durante horas y horas dentro del tumultuoso espacio. Sintió que el éter se difundía lentamente en su cuerpo y se sintió más ligero que nunca. Al dar un simple paso, todo lo que tenía en mente era la idea de moverse. De repente sintió resistencia, como si el espacio mismo lo estuviera frenando. Así que hizo lo que haría cualquier gato razonable, dobló su apuesta. El espacio a su alrededor se debilitó y de repente la resistencia desapareció, al igual que él. Su cuerpo fue arrojado contra un árbol a unos metros de distancia que recordaba no haber recorrido con los pies. Al abrir los ojos nuevamente, se dio cuenta de lo que acababa de suceder y apenas pudo evitar que se formara una sonrisa en su rostro, aunque tomará un tiempo acostumbrarse a eso. Se dijo a sí mismo, sin permitirse sonreír hasta que vio su ventana de estado. Las posibilidades eran infinitas, pero usar éter era como aprender a controlar una nueva extremidad. Requirió demasiado esfuerzo considerar hacer varias cosas a la vez y también era bastante impredecible. Pero a pesar de todos sus efectos, ahora sabía por qué los magos Goblin eran tan respetados. Nombre. Nivel Kiel, 9. Títulos, Viajero, Indomable. Cuerpo, 15. Mente, 14. Espíritu, 24. Habilidades, Adaptación corporal, nivel 10, Max, Escalada, nivel 5, Sentido del éter, nivel 10, Max, Sentido de afinidad, nivel 10, Max, Manipulación espacial, nivel 3, Desgarro espacial, nivel 0. Esta vez sí sonrió. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde se suponía que Edel estaría esperando solo, encontró algo inesperado esperándolo también. Un trío de humanos había entrado en la zona tranquila y actualmente estaban luchando contra ella. Peor aún, estaban ganando. Capítulo 10. Quería quedarse fuera de la pelea, pero los humanos no estaban jugando a buscarla, sino tratando activamente de matarla. Por un lado, no quería luchar contra los humanos, quería demostrar que era diferente de los animales salvajes y monstruos que vagaban por el bosque, y este no sería un gran comienzo, por otro lado, no lo era. No está dispuesto a renunciar a su amigo por ningún motivo.
Los 3 humanos eran un grupo estándar compuesto por un arquero, un mago y un guerrero respectivamente. El guerrero mantenía ocupada a Edel mientras el arquero le disparaba y protegía al mago. El mago, por otro lado, estaba intentando lanzar un hechizo y fallaba. La maga obviamente estaba frustrada, pero su incapacidad para lanzar el hechizo era la única razón por la que su amigo todavía estaba vivo, así que estaba agradecido por ello. Al final se decidió por el plan más simple que razonablemente podía ejecutar sin ejecutar al trío. Rompe el arco del arquero, desactiva al guerrero y evita que Edel los mate a su vez. Ahora, en cuanto a cómo haría eso, era una pregunta divertida con una respuesta simple. Iba a correr hacia ellos. Consideró usar el éter dentro de él, pero dado que lo había desconcertado la última vez que lo intentó, no quería arriesgarse en medio de una pelea real. Empujó sus patas con fuerza contra el suelo, estirando las piernas para cubrir un poco más de terreno. El arquero se volvió hacia él demasiado tarde. En primer lugar, tardaron en detectarlo y fue rápido. En realidad, fue un poco más rápido de lo que esperaba, lo que puso su velocidad al ritmo de un coche moderno. Matarlos hubiera sido demasiado fácil. El arquero entró en pánico y tardó en sacar su cuchillo, lo que le dio toda la oportunidad que necesitaba para destruir su arco. Francamente, ella casi hizo su trabajo por él con la brusquedad con la que cambió sus armas. Ambos aventureros gritaron cuando se acercó lo suficiente como para destruir el arco que distrajo al luchador cuerpo a cuerpo. Esquivó al mago, sus garras atravesaron la madera del arco como si ni siquiera estuviera allí y huyó antes de que el arquero pudiera responder. Desafortunadamente, este guerrero no era tan tonto como los duendes contra los que lucharon y aunque se estremeció, no desvió su atención de Edel. Lo cual no importaba demasiado porque le sentaba muy bien. Corriendo inmediatamente hacia él, no necesitó cubrir mucha distancia. Cerrar la distancia no tomó más de 2 segundos entre acostumbrarse a su nuevo cuerpo y sus atributos enormemente aumentados. Unos momentos antes de alcanzarlo, sus compañeros le gritaron algo y él se dio la vuelta, con la mitad de un ojo fijo en el lobo. Sin embargo, la mitad de su atención no fue suficiente, ya que cortó las piernas del guerrero donde no había mucha armadura para tener en cuenta la maniobrabilidad. El hombre imponente gruñó de dolor pero no cayó. Eso sucedió cuando Edel mordió su brazo blindado y lo sacudió con fuerza suficiente para levantarlo momentáneamente del suelo. Estaba a punto de ir a matar cuando él la interrumpió. Justo en ese momento mataría por tener la capacidad de comprenderla y hablar con ella. Se puso delante de ella y levantó la pata en el aire. Al principio ella no entendió el significado de eso, e inclinó la cabeza. Cuando él no se movió hasta que el hombre se orientó, ella siguió su ejemplo, dejando que el guerrero se levantara y se reagrupara con el resto de su grupo. Echando otra mirada al hombre que gruñía y agarraba su brazo sangrante incluso a través de la armadura, no lo persiguió, aunque por el movimiento de su cola él supo que ella quería hacerlo. En cuanto a los aventureros, por lo mal que les fue la pelea una vez que Kiel se unió, no parecían demasiado emocionados para continuar. Loris, la guerrera del grupo, dudó en hacer algún movimiento. El gato había aparecido de la nada y en cuestión de segundos los puso en desventaja. Tampoco ayudó que su mago no pudiera lanzar nada en esta área. ¿Por qué no están atacando, Loris?, preguntó Cassandra, su arquera. Pensó que el nombre era irónico considerando su papel, pero aparentemente el resto de su grupo no estuvo de acuerdo. Parece que lo sé. Son monstruos. Melissa, ¿descubriste por qué tu magia no funciona?, le preguntó a su mago a su vez. Su mirada de pánico no le dio grandes esperanzas. Lo hice, pero no te va a gustar la respuesta. Es como si estuviéramos dentro de una tormenta de éter. Cualquier manipulación fina se tira por la ventana en el momento en que el éter abandona tu cuerpo, y ella tenía razón, él no lo hizo. Quería gritarles a ambos pero eso no solucionaría nada. Ese maldito gato tardó menos de 5 segundos desde su aparición en estropearlo todo. El arco de Cassandra necesitaría ser reparado, lo cual no era barato, sus brazales tendrían que venderse como chatarra y apenas podía caminar y sostener su espada. Consideró buscar un nuevo partido después de que sobrevivieran a esto. Maldiciendo en voz baja se dirigió a sus compañeros de equipo: no estamos muertos y ellos no van a matar. Nos vamos. Desafortunadamente, el camino por el que vinieron fue bloqueado por los 2 monstruos. Una mano lo detuvo en seco, antes de que pudiera continuar. No soy perfecto con mi sentido del éter, pero no deberíamos ir hacia aquí, se siente raro, dijo Melissa, tratando de evitar que el hombre testarudo siguiera adelante. Cuando dices raro,
¿Quieres decir que comiste algo mal, o tiene que ver con por qué tus habilidades no estaban funcionando? Preguntó. Sus mejillas se sonrojaron. Ella dudó en responder y después de un rato el guerrero negó con la cabeza. Le habían enseñado a no ignorar las advertencias de un mago, pero esto no era la escuela, y en la vida real tenía que elegir entre un sentimiento extraño y dos monstruos que casi con certeza podrían terminar lo que comenzaron. Frotándose la cabeza con las manos, decidió ignorar su advertencia. En lo que a él concernía, volver a enfrentarse a los dos monstruos era mucho más peligroso que cualquier cosa que estuviera haciendo actuar a su mago. Por supuesto, eso no significaba que bajara la guardia, especialmente con dos monstruos observando cada uno de sus movimientos, razón por la cual cuando de repente perdió un brazo, su corazón se congeló. Activando una habilidad de alto costo de resistencia, saltó a 2 docenas de metros de lo que lo había atacado, aterrizando sin darse cuenta más dentro de la zona tranquila. Su respuesta había sido instintiva y por eso no pensó en la dirección de su salto. El bosque era el mismo en todos lados y no tenía idea de dónde venía el ataque, solo necesitaba salir del alcance del atacante. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre cómo podría cambiar esta situación cuando otro ataque le cortó el cuello por la mitad. Cuando su cuerpo cayó al suelo, otros 3 ataques de este tipo le cortaron el torso y los brazos. Los 2 aventureros gritaron en respuesta, apenas notando que el gato negro corría hacia ellos. Cuando lo hicieron ya era demasiado tarde y el gato estaba encima de ellos. Estaban seguros de que encontrarían su fin, lo cual era extraño cuando el gato no les hizo nada y, en cambio, le hizo algo al espacio que los rodeaba. Melissa podía sentir una presencia imponiéndose en el espacio inestable, evitando que se fragmentara, evitando que los hiciera pedazos. Cuando Melissa giró la cabeza, vio una grieta en el espacio a unos centímetros de sus ojos que se encogía y se cerraba un segundo después. Se le cortó el aliento y sus músculos se negaron a funcionar. Ella cayó al suelo, atrapada un segundo después por Cassandra. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa y negándose a mirar el cadáver de su compañero. Con voz tranquila, Melissa respondió, tenemos que salir de aquí. Y en un tono aún más tranquilo se culpó a sí misma. Se levantó y con la ayuda de su amiga se acercó al gato. Estaba esforzándose en actuar con indiferencia, como si nada hubiera pasado, porque había aprendido en su entrenamiento que, en una situación peligrosa, las cosas podían ponerse desagradables, pero si perdías el control de tus emociones siempre había una manera de que empeoraran. Así que trató de permanecer distraída y con los ojos secos hasta que abandonaron la región inestable, con el gato siguiéndolos de cerca. Mientras se concentraba en no llorar a toda costa, agarró débilmente el brazo de su amiga. Lo siento mucho. Cassandra sostuvo su mano con fuerza, esto no fue tu culpa. Loris está muerta pero nosotros estamos vivos y seguiremos vivos. Su mente trató de encontrar una respuesta a eso pero permaneció en silencio. En silencio caminaron el resto del camino fuera del inestable espacio. Cuando finalmente salieron, pudo sentir la diferencia en su piel, no había corrientes de éter activas aquí, no sentía como si se estuviera ahogando en un océano de agua. Había recuperado su magia, pero si intentaba lanzarla ahora, era más probable que se quemara a ella misma que cualquier cosa a la que apuntara. Melissa miró al gato. No podía formar palabras y sus frases terminaban en la primera sílaba, pero cuando las palabras le fallaban, su cuerpo tampoco. Se arrodilló y acarició su pelaje, gracias. Logró decir después de unos minutos de silencio. Cassandra esperó nerviosamente a su lado, sin decir nada. Solo había una cosa en la mente de Kiel en ese momento, bueno, mierda. Al mirar al par de aventureros, no estaba seguro de si podrían salir del bosque con seguridad. La maga había intentado advertir al idiota a cargo, pero él pareció ignorarla. Si estaba siendo honesto, no esperaba que saltara de un peligro a otro tan rápido que fuera incapaz de reaccionar. Pero lo hizo, y el mundo se volvió menos idiota por ello. Honestamente, no tenía idea de por qué eligieron dirigirse directamente al peligro. La zona tranquila no era tan grande, podrían haber elegido ir a cualquier lugar menos justo enfrente de ellos y habrían estado bien. No podía hacerse el gato tonto en ese momento, ni estaba seguro de que le hubiera gustado. Fue desafortunado que perdieran a su compañero y al arquero su arma principal, pero si no salían vivos de aquí, eso desgastaría su conciencia. No mucho, pero quería ayudarlos. El hecho de que también aprendería dónde se encontraba la salida del bosque era una ventaja. Tratar de comunicarle eso fue un esfuerzo infructuoso.
Necesitaba encontrar una manera de comunicarse más temprano que tarde porque toda esta pantomima de maullidos se estaba volviendo ridícula. Al menos alguien se está divirtiendo, no pudo evitar pensar mirando la cola de Edel meneando, a la que ambos aventureros estaban demasiado asustados para acercarse. Estaba bastante seguro de que ella no mordería, pero si él estuviera en su lugar, tampoco creía que se arriesgaría. Bueno, como ella había decidido seguirlo por hoy, también serviría como guardaespaldas en este esfuerzo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.